Buenos días a todos y a todas. Me llamo Carlos Sanz, soy el director del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea y en calidad de esta función me cabe el honor de abrir este seminario, este Congreso Internacional con unas palabras, por lo cual quiero agradecer en primer lugar a la profesora Julia Cuadjo y a Verónica García Martín por la invitación a realizar esta apertura y acogida del Congreso. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Welcome everybody, especially those who travel from abroad, from far away. Gracias a los que habéis venido y en especial os habéis desplazado desde mayores distancias. En épocas y en tiempos en que hay universidades o gobiernos que tratan de hacer de las universidades cotos cerrados y lugares de confrontación y cerrar la circulación del conocimiento y de las personas, quiero recordar la última estrofa del himno de la universidad, no de la Universidad Complutense, sino de todas las universidades. El Gaudeamus Igitur dice en sus últimos versos: florezca el alma mater que nos ha educado y ha reunido a los queridos compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos. Es de verdad un honor no solo inaugurar, sino también hablar como director del departamento o expresar el apoyo del departamento y especialmente del área de Historia Contemporánea a las iniciativas de nuestro profesorado, de nuestros investigadores contratados, puesto que es un departamento que realmente es muy activo y especialmente lo es a través de los grupos de investigación, y aquí quiero mencionar en concreto el grupo de investigación Historia, Ideas, Saberes y Experiencias, a la cual que también apoya este seminario. Y continuando con unas palabras institucionales, creo que también hablo en calidad de titular de la Cátedra Jean Monnet de Historia de Europa y de la Integración Europea, la Cátedra Isteu, que tenemos en esta facultad y de cuyo equipo forma parte la profesora Julia Cuadjo. Desde la Cátedra Jean Monnet nos ocupamos de dar docencia, investigación y hacer transferencia a la sociedad de conocimiento sobre la historia de la integración europea y sobre Europa, conocimiento crítico, conocimiento para formar una ciudadanía informada, y qué duda cabe que dentro del proyecto de integración europea y de su historia está el proyecto o la vertiente de Europa como un proyecto de paz basado en la reconciliación de las naciones europeas que durante siglos se combatieron en los campos de batalla. Voy a terminar mi breve alocución. Es obvio que el tema de la paz es de actualidad, hay que hablar de paz más que nunca, hay que hablar de historia de la paz y del activismo por la paz en España y en Europa. Y para terminar quiero citar otros dos versos del Gaudeamus Igitur que creo que reflejan bien nuestra actividad intelectual y también el hábitus universitario. Estos dos versos dicen así, cita: muera la tristeza, muera los que odian. Fin de la cita. Puede ser un poco quizá fuerte, pero quiero leerlo en clave positiva, o viendo el reverso: viva la alegría, vivan los que conversan, los que se reúnen para crear conocimiento, no sé si decir en fraternidad, pero al menos en armonía. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Good morning to everybody. Es la verdad un gran placer y os agradezco de verdad por estar aquí y enviaros vuestro texto, vuestras propuestas, y seguro hoy será un día que vamos, por lo menos yo seguro, aprender mucho de todas vuestras intervenciones. Entonces os agradezco de corazón, por también los que van llegando poco a poco, por estar aquí y dedicar vuestro precioso tiempo y esfuerzo al proyecto Icaris, que se puede ver también en la pantalla, que es un proyecto financiado por los fondos de resiliencia de la Unión Europea y el Ministerio de Innovación español,
como podéis ver en los logos que están abajo, sobre los marcos culturales de las protestas por la paz. En particular, agradezco al profesor Holger Nehring por llegar aquí desde Escocia y con un cambio climático, me estaba comentando, más bien importante. De hecho, en Sheffield eran 10 grados, es decir, un cambio de 20 grados, y también aumentar todos nuestro conocimiento desde el enfoque de sus estudios pioneros sobre movilizaciones por la paz en Europa. Quisiera también agradecer de forma particular a la Facultad de Geografía e Historia por permitirnos reunirnos en este espacio tan grande, pero agradable, y a la cátedra Jean Monnet dirigida por Carlos Sanz, que también es el querido director de nuestro departamento, que la verdad es siempre disponible y intelectualmente muy abierto, y esa es una calidad muy importante en estos tiempos a toda nuestra propuesta. Y por lo tanto, agradecemos de verdad a Carlos. Agradezco también a los grupos de investigación GISTRI sobre historia de las relaciones internacionales, dirigido por el profesor Juan Carlos Pereira, y, como comentaba antes, Carlos Sanz, el grupo Este, Historia, dirigido por la profesora Carolina Rodríguez López. También, digamos, este proyecto ha sido posible, evidentemente, gracias a todos estos fondos, pero si efectivamente estamos avanzando y estamos consiguiendo algunos resultados, es gracias a los miembros de este pequeño proyecto y investigadores postdoctorales, es decir, Verónica García Martín, que luego irá introduciendo también sus pioneras investigaciones, Xavier María Ramos Díaz Astrain, que seguro a lo largo del día vais apreciando cuánto son rompedoras, groundbreaking, sus investigaciones y cuánto están aportando a ese proyecto. También la verdad es que tengo el privilegio de tener con nosotras y nosotros en Icaris a Carmen Menchero de los Ríos como experta en humanidades digitales, que está implementando, espero ahora vaya todo bien, ¿no? Lo podemos ver, esta preciosa página web, a ver si la podemos abrir aquí. Aquí hay todo el equipo y la página, entonces, que incluye, esto sí es muy importante, numerosos datos en abierto. Como podéis ver, hay de hecho una exposición virtual con varios materiales gráficos de las protestas del principio, a ver, murales, por ejemplo, panfletos de las protestas anti-OTAN y por la paz de principios de los años 80. También tenemos testimonios y entrevistas en abierto de distintos activistas y, sobre todo, vuelvo atrás, esta página es una página abierta a la colaboración de la ciudadanía y que aspira a adquirir archivos privados de personas que quieren que sus informaciones, sus recuerdos, sus experiencias vitales puedan también llegar a un público más amplio y a los investigadores y a las investigadoras. El proyecto Icaris se enmarca, como sabemos, en el amplio y variado campo de estudios sobre la historia de la paz. Osbaum en 2013 llegó a decir que el mundo entero nunca estuvo en paz desde 1914
y no está en paz ahora. Las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, dominaron el siglo XX y tampoco el final del conflicto bipolar abrió, como bien sabéis, una etapa de paz. Con las tensiones geopolíticas y multipolares de la actualidad en Gaza y la invasión rusa en Ucrania, la cuestión de la guerra, del rearme europeo, de la defensa europea y, desafortunadamente, en menor medida de la paz, han vuelto a la palestra pública. Por eso, todos nosotros y nosotras creemos que un proyecto sobre las definiciones y conceptualizaciones de paz en España y en Europa, más en general o a nivel global, es más que oportuno hoy en día. No es una coincidencia, de hecho, que la mayoría de las publicaciones históricas sobre Europa contemporánea en el siglo XX se enfoquen sobre todo en la historia de los conflictos, prestando relativamente menos atención a las prácticas de peace building. Para los historiadores y las historiadoras es sin duda complejo, como veremos a lo largo de estos 2 días, dar sentido a la historia de la paz. Los estudios sobre la historia de la paz coinciden, por lo tanto, en afirmar que la idea de paz no aparece de forma automática ni puede interpretarse exclusivamente como ausencia de la guerra. Las formas en las que las personas reaccionan a las distintas experiencias de guerra tienen un efecto directo sobre la idea de paz, que se va moldeando en cada etapa histórica de forma distinta. El uso extensivo, además, del término paz en la esfera pública hace aún más difícil intentar definir qué es la paz. A lo largo del siglo XX, como también en la actualidad, la mayoría de las grandes acciones militares se llevaron a cabo en nombre de la paz. Fascistas, socialistas o demócratas, de manera similar pero muy diferente, se apropiaron del lenguaje de la paz para sus fines políticos. En otras palabras, a lo largo del siglo XX hubo una extensa politización del concepto de paz que no siempre favoreció su realización. A partir de todas estas consideraciones sobre la idea de paz como un pensamiento débil y esquivo, para utilizar la expresión del filósofo italiano Vattimo, la historiografía se está enfocando y se ha enfocado desde el siglo pasado en trazar la experiencia y también el recorrido histórico de las personas que se involucraron en todas estas cuestiones difíciles y en definir las peculiaridades espaciales, culturales y sociales de ese activismo. Según Benjamin Ziman, los movimientos por la paz pueden definirse como movimientos sociales que tienen como objetivo protestar contra los peligros percibidos con respecto a las decisiones políticas relacionadas con los armamentos. Desde el inicio de las primeras organizaciones por la paz en el siglo XIX, se vislumbraron, por lo tanto, numerosas fisuras alrededor del concepto de paz. Como explica el historiador Seattle, debe hacerse una distinción, por lo tanto, analítica entre el pacifismo, que rechaza tanto la guerra como la apoya a la guerra, y el pacificismo, que busca reformar el sistema internacional y rechaza las guerras agresivas, pero que también subraya la justificación de la defensa militar contra un agresor extranjero. Otra historiadora, Cooper, también introduce la idea de un pacifismo patriótico. El análisis, por lo tanto, de los movimientos por la paz permite ampliar nuestro marco interpretativo histórico sobre las relaciones internacionales y generar interesantes conexiones entre políticas nacionales y política exterior. En otras palabras,
estudiar la historia de los movimientos por la paz nos da pistas interesantes sobre el concepto de seguridad, que no solo fue una categoría clave de las acciones gubernamentales, sino que también representa un amplio horizonte de expectativas por parte de la gente común. El estudio de las divergentes nociones de seguridad ayuda a apreciar las relaciones internacionales desde abajo, pero también a ponerla en conexión con las políticas de bienestar social y los procesos de democratización, extendiendo o matizando ideas consolidadas sobre ciudadanía y abriendo, por lo tanto, camino para una comprensión más inclusiva y equitativa de la participación política de las masas. A raíz de estas consideraciones, dejo la palabra a Verónica García Martín, que os va a detallar cómo hemos planeado estos días. Buenos días a todos y a todas. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti, por el colectivo también italiano que tenemos. En primer lugar, pues quería agradecer a todo el mundo su asistencia e interés en el Congreso y, por supuesto, haberse desplazado en muchos de los casos a Madrid para intervenir, ¿no? Realmente estamos muy contentas del resultado porque las propuestas pues, nos han permitido observar previamente, lo iremos viendo durante estos días, ¿no?, que es un tema que genera mucho interés y desde diferentes perspectivas. Es un fenómeno multidimensional y a diferentes geografías y cronologías dentro del siglo XX, ¿no? El tema de la historia de la paz no es nuevo ni mucho menos y por eso también recogemos un poco el guante y como la honestidad también debe ser uno de los principios fundamentales de todo historiador e historiadora, pues es de honestidad citar iniciativas que han antecedido también a esta, ¿no?, como por ejemplo la que organizó Laura Branciforte, que está con nosotras en 2023, de Mujeres para la Paz entre guerras y resistencia civil en el siglo XX, libros colectivos como El pacifismo en España desde 1808 hasta El no a la guerra de Irak, en el que también participan muchos de los aquí presentes, u otras iniciativas que están por venir, como la mesa que va a coordinar otra de las investigadoras que nos acompañará a lo largo del día de hoy en el Congreso del HC, que es Sandra Blasco, junto con Jara Cuadrado, que va a presentar una mesa taller que se titula El papel de las mujeres en los procesos de construcción de paz. En fin, el tema de la paz estamos viendo que es algo fértil y algo que no sé, todavía queda mucho por descubrir. Hay que meter el bisturí y sacar esas diferentes definiciones del concepto de paz, los agentes que se involucraron en esta construcción del marco de paz. Y encima es en un contexto que parece que nos grita, ¿no?, que estudiemos estos temas desde una perspectiva histórica, pues para comprender, como lo que siempre decimos, ¿no?, para comprender el presente, pero sobre todo para imaginar el futuro, ¿no? Queríamos conocer pues, cuáles son las aportaciones que se están trabajando actualmente y también explorar esa faceta internacional, global, transnacional, ¿no?, que es fundamental en el activismo por la paz. Y es uno de los ingredientes clave, yo creo, que vamos a ver a lo largo de todas las intervenciones, a lo largo del día de hoy y también de mañana. Y también, pues, por supuesto, seguir construyendo un diálogo en torno a este tema, también con generaciones que somos más jóvenes, otros con más experiencia también en el campo de esta investigación. Y partimos de la base de que, bueno, estábamos muy interesadas en examinar los procesos altamente dinámicos de negociación y contestación de las formas y definiciones pues, históricamente específicas de la paz, y partimos, por tanto, de que el término de paz no es ni mucho menos estable, sino que es constantemente negociado, ¿no? Y esa negociación creemos también que es algo fundamental y que veremos a lo largo de todos los textos que nos habéis presentado ya. Como digo, creo que vamos a ver lo específico de esta negociación y los diferentes agentes que intervienen en ella, teniendo en cuenta diferentes pues,
geografías y temporalidades y, por supuesto, ese factor, como decía, transnacional o internacional. Así tendremos a continuación la ponencia inaugural del profesor Holger Nehring de la Universidad de Stirling, que nos proporcionará pues, un marco excepcional sobre los movimientos por la paz en Europa para abrir el Congreso. Y a continuación pues, tendremos la primera mesa que hemos titulado Activismo, resistencia y redes por la paz, donde se proponen pues, diferentes cronologías de resistencia y lucha por la paz. La segunda, que será la primera por la tarde, ¿no? Que se denomina Paz y humanitarismo antes de la guerra civil, en la que pues, nos encontramos cómo se modulan estos conceptos en el primer tercio del siglo XX, junto con otros movimientos como el feminismo, el anarquismo o el antifascismo. La tercera, culturas políticas de la paz en España, que será la última de esta tarde, en la que se abordarán diferentes perspectivas en las que se incluyen pues, comunistas, socialistas, católicos y católicas. La cuarta, y ya la madrugadora de la mañana, será la paz e integración de España en la OTAN, teniendo como eje vertebral las discusiones y debates fundamentales que hubo en España en los años 80. Y, por último, la mesa de la paz en clave global, donde exploraremos, pues como vengo insistiendo en esta breve introducción, ¿no? La esencia del concepto de paz, ¿no? que necesariamente tiene que ser internacional. Así que doy paso de nuevo a Julia para que presente a Holger, y por mi parte. Okay, I'm going to switch language to introduce you. It's a truly great honor to have Professor Holger Nehring here with us today. I'm not exaggerating when I say that he's one of the main sources of inspiration for this project on the cultural frames of peace mobilization in the 80s from a comparative perspective. Professor Nehring's academic career is undoubtedly outstanding. So before joining Stirling Division of History and Politics in 2013, he was based in various positions at the University of Sheffield. He holds a PhD from Oxford University. He is an historian of post-1945 Western Europe with special interest in the history of social movements, protests, and political activism in Britain and West Germany, the history of violence and peace, the history of subnational diplomacy, and the Cold War museology. He worked in different projects at SPI that examine the role of infrastructure for NATO in the Cold War, transatlantic debates about burden sharing in the Alliance. He works on the history also of science diplomacy in the Cold War, and especially the punk wash movement. He held a number of visiting research fellowships in all Europe and North America, for instance, the Norwegian Nobel Institute, the Merchant Center for International Security Studies, or Stanford. He is the co-director of the Research Center for Policy, Conflict and Cooperation and co-editor of Pilgrim Studies in the History of Social Movements and co-editor for Bengal Books in Study in Civil Society. Some of his outstanding publications are here, and I prepare a PowerPoint here that I'm going to put better. No, here. So you have some of his publications. For instance, the edited book Cold War Museology, Politics of Security, British and West German protest movement and the early Cold War, or, for instance, the history of social movements in global perspective. So many thanks, Professor Nehring, to be with us, and the floor is yours. Yeah, thanks very much, Julia, for this very kind introduction, and to you and to Veronica for the excellent organization, and for inviting me to give this keynote. And after your introduction, it can only go downhill, so the pressure is on now for me to deliver on the promises that that have been made, and I'll try my best. And it's
actually great to see the vibrancy of this field of peace history here in Madrid, but perhaps also generally, because when I started my PhD, there was one older professor at Oxford who talked to me after a seminar paper and who said, "Isn't what you're doing just journalism?" Because it was post-45 history, and because it was basically something that, for him, at the time, was something that was still very present, and therefore it didn't really need to be dealt with by historians. But there's a different discussion there about what contemporary history is. Now, on the 23rd of May, 1984, the British historian and anti-nuclear activist E.P. Thompson addressed a gathering in Barcelona for a sort of peace mobilization event against Spain's NATO membership, the Jornada sobre el peligro de guerra nuclear y las alternativas pacifistas. In his address, he called for the immediate intervention and rapid deployment against NATO. So it's interesting already how he uses military language to refer to peace activism. And to end Europe's civil war with what he called the same maturity that the Spanish people used to bring an end to the Francoist regime. Without a second civil war, the one he means is the one 1936 to 1939, you have, he told his Spanish audience, the opportunity to become a principal actor among non-aligned states, a mediator between East and West and between Europe and the Third World. Will Spain be managed by the superpowers through its NATO membership, or will it be converted into an actor of its own right, an agent of history, and in the midst of the crisis of humanity, find a third way towards peace, he asked. Now, this is interesting because it shows how he connected historical memories to peace activism. But it also shows a very peculiar perspective that Thompson brought on to peace activism and peace campaigning in the 1980s, which was actually quite controversial among peace activists, but also more generally. And what's also notable is that Thompson was probably not a pacifist, but he was more in a sort of space of socialist anti-militarism and post-communism. But he was pronouncedly not a pacifist who called for non-violence at all times, and his kind of military language suggests this. There could probably not be a better time than these days to discuss peace movements under the heading of fragile utopia. I've seen comments in the German press that actually evoked the Spanish Civil War now, but not as something that asks for civil society mobilization towards peace, but as an argument in favor of mobilizing European societies and economies for war, namely as a legacy of, in a sense, not losing the Civil War for the Republican side, but actually winning in the battle against Russian fascism. Again, a very interesting mobilization of European history and memory. Indeed, peace has been a fragile utopia in, I can say, at least two ways. One, because the utopia itself has always been fragile. Peace has best been achieved as a future not yet realized, as an expectation rather than a state of affairs. And both Veronica and Julia mentioned this just now in their introductions as well. But peace itself as a practice and as an ideal has often been fragile and contested as well. It's not quite clear what peace is and how it can be achieved, and no one has perhaps debated this as much as peace movements themselves and peace activists themselves. And as the husband of a 1980s peace activist told me, there was always war in our house because of my wife's peace activism, which is also an interesting statement for a number of reasons, also sort of the gender dynamics of this. So peace as a fragile utopia is also interesting because it's literally the non-place that utopia is, because it doesn't really have a proper place in society. And this is, I think, also what explains that it's so long been
absent from some scholarship that actually integrates it within broader scopes of European history and usually isolates peace movements against other actors and sees them as somehow distinct. I just want to start by showing you a number of different images of peace as fractured or not fractured. So here we see the campaign for nuclear disarmament sign with a crack in the middle. Then here we can see this is actually a bit of cheating because this is from 1914 from the United States, but I thought the image was quite interesting in terms of the symbolism with the white dove, and also because of the gender dimension that's portrayed here. This is just at the outbreak of the First World War in New York peace demonstration. Then this is also interesting. This is from Germany, and it appeals to mothers to actually campaign against war loans in Germany. And you can see here the symbolism that we saw in some of the graffiti as well, the kind of skulls, and then the children have turned into soldiers, dead soldiers essentially. And this is a symbolism that carries on into the 1950s in Germany and then also into other contexts. Here, this is a famous Käthe Kollwitz sketch, No More War. So this is, again, is a completely different image of almost heroic resistance against war. This comes out of the context of the War Resisters International, so an anti-militarist movement, not a pacifist movement, that's kind of linked to broader socialist groupings across Europe in the 1920s. And then we have this, which is from a communist poster, and their model for achieving peace is to get rid of the rubble and to kick it into the moat. And this is the proud communist peace fighter, but of course this communist peace fighter is also a violent campaigner and soldier. And then I've just to close, this is a take by Georges Braque on the dove, Picasso's famous dove in blue and white, which I thought especially appealing because it's kind of aesthetically, I think, very pleasing. But again, it remains very abstract, so we don't really know in terms of a utopia. This is kind of what peace is. Now, this question of a fragile utopia is especially relevant when we look at 20th century European history, because as the French intellectual François Bondy has said, Europe was the experimental site for the apocalypse in the 20th century because of the violence it has experienced. What I want to do in my talk is to look at the utopia of peace in an abstract fashion and to single out peace movements. What I don't want to do in my talk is to look at the utopia of peace in an abstract fashion and then single out peace movements as a harbingers for a better world that build this utopia and that try, as the sort of heroes in the story, that try to build this utopia in the present. Instead, I want to highlight some of the ways in which mobilizing for peace can be seen as part of 20th century European history, and highlight a number of key themes that I think are important. I've intentionally bypassed here some of the exciting work we're going to hear about as part of this conference, or the kind of broader context, and there's now an infinite list of topics I could have talked about that I'm not going to talk about. For example, the links between Eastern and Western European peace movements and what this has meant, the sort of history of emotions and fear in the broader sense. That's also been a very popular and rewarding topic. I'm going to talk very little about the question of gender notions of peace and peace activism. And I'm also not going to talk about transnational networks and links. Instead, what I want to do is I want to start with, because I've been asked to do that, to talk a little bit about the historiography, and then I'm going to talk about three
more or less impressionistic case studies of free fields that I think are quite interesting for the reasons I'm going to talk about. The premise of my talk is that peace, like war, involves mobilization. In the case of war, mobilization is the mobilization of men, and mostly men in the 20th century, and machines towards the use of violence against others. In the case of peace, it's actually far less clear what is being mobilized and to what end and by whom, because there's always a fluctuation depending on what you mean by peace, who's involved, and how you're achieving the end. Many of the 1970s terrorists saw themselves in the end as peace activists because they saw their terrorism, their resistance against the state, their anarchism as a way to achieve a non-violent society. So this is kind of interesting, and it's far less clear than it is with war, what is being mobilized and to what end. Now, the traditional story many peace historians have told is one where the peace movement and its activists are a bunch of, in a sort of slightly flippant term, mostly idealistic do-gooders. This is then either portrayed as heroic activism or by the critics as naive, or worse, they are portrayed as fellow travelers or direct accomplices of European dictatorships. We can detect these tropes actually to the present day in discussions about Russia's war against Ukraine, where basically every single person who argues in favor of peace, regardless of the affiliation, is seen as an accomplice of Putin's Russia by the critics. This can be true, but it is not always true, and it's kind of interesting. It always depends on how you define peace and how you basically see the person who's making these statements. In those stories, peace movements stand in for either laudable or problematic features of politics in a given context. So peace activism then becomes a symbol for something else that you either agree with or disagree with. And I want to highlight two ways in which this has worked. One is in the context of histories of special paths into the modern and contemporary world. For example, in 1970s and 80s Germany, where pacifists emerged as those organizations that sought with success to halt the onward march of authoritarianism and international socialism. Research in the 1970s and 80s in Germany portrayed pacifism as the people who prevented or tried to prevent and then failed the march into National Socialism. And this is quite interesting. It's quite an interesting view because on the one hand, it rejects a sort of special German path because it says there were the good ones in German society and politics to try to prevent, but in the end, it confirms the special path because it argues they failed. A similar methodology and approach has for quite a long while also applied to the British context, which sort of confirmed a liberal or Whig interpretation of British history of constant and enlightened liberalization as the front runner in democratization and liberalization in Europe, if not the world, as the country who gave the world democracy in a way, of course, ignoring all the kind of other bits that don't fit into this, where you then get the peace movement as the embodiment of what is good about Britain. So even then the people who disagreed with the peace movement will say, oh, but we tolerated them, which shows that we are a kind of diverse and liberal society. And to some extent, this thinking in terms of special paths, of course, as some of you have pointed out in their publications, has also had an impact on scholarship on peace activism in Southern Europe in particular, so Spain, Italy, also Greece, because what's prevented research into peace activism there is the kind of idea that there was, again, a special path which was characterized by very weak civil societies and very strong states. So there was actually no space to look for when looking for peace activism, so no one actually looked. So we also have sort of special paths in European history in preventing research on peace activism. What's interesting is that in the earlier historiography, also
most of these treatments of pacifism as pacifist organizations actually abruptly ended in 1945. This is even true for some of the overview works, which really then just had the post-1945 period as a coda, as if the violence of the Second World War had made pacifist organizations obsolete. And of course also then the special paths argument became much more difficult to sustain. In general then, the integration of the history of pacifism or peace movements into general European history has been somewhat fraught for a very long time. This did not only have to do with the methodologies used, but also had to do with some of the features of peace mobilizations themselves. And I want to highlight 3 of those. First, as Roger Chickering observed in his landmark study on peace movements in the political culture of the German Empire, which is from the late 1970s and which is really pioneering, and it's a great book. Given that it was written in the late 1970s, it could be written now and would still be pretty much methodologically up to date. Chickering observed peace movements were paradoxical because they were both revolutionary in terms of their aims for the international system, but they were also basically conservative in that they claimed that nothing would change domestically if they implemented their program, and they were also pretty conservative or liberally conservative in terms of their social demographic, because they were mostly composed of the male-educated middle class with a few female peace activists. And this made it rather difficult to analyze them, so that organizational histories seemed best suited to do this. And Chickering then tries to actually overcome this by embedding peace organizations more generally in the political culture of the German Empire. Second, peace movements have had a bad reputation, generally speaking. First, and I already alluded to this because of their association with allegedly promoting the appeasement of Nazi Germany and fascist Italy in the 1930s. Secondly, especially during the Cold War, because of their association with communist peace campaigns in the 1920s and 1930s, but then also in the 1950s onwards, where communist peace campaigns explicitly used peace as a way to create conditions for a civil war that would then end all wars, both domestic and international. So Andreas Wirsching has highlighted in his study, comparative study on French and German communism in the interwar period, how communists basically tried to get from a situation of the World War to a situation of the Civil War. What's interesting, though, and this is usually ignored in the polemics, is, and Wirsching shows this quite well, is how actually the communist activists did not go along with that mandate. So they actually showed agency themselves, and they very often protested, very often violently as well, not when they were told to do so, but very often when they were told not to do so. The interesting thing is then also the relationship between organizations on the one hand and then the agency of the activists themselves. And very often actually the sort of violence happens when the organizational structures are relatively weak or did not have power over the activists. This is at least what Wirsching's work suggests. And so in terms of their reputation, I think very few political actors in the 20th century can claim an association with the two bad forces in European politics, fascism, National Socialism on the one hand, and communism. And then, of course, why would you research them? You would research them to basically denounce them, and that, of course, limits research quite a bit. Third, the difficulties with peace movements had a lot, too, to do with the concept of peace as a fragile utopia. Peace was a constant expectation rather than something that had already been achieved. And as Benjamin Ziemann has quipped, the peace movement tried to sell wares or goods
that it said were not available yet. So it's like having a shop, he says, that sells something and says, sorry, we are out of stock yet, you have to come back at a later time. And this is, of course, not a really good model for successful advertising or marketing. Now, despite these difficulties, historical peace research moved on, and I would highlight three contributions in particular that I think are especially important. And I think the first of these is the book Thinking About Peace and War by Martin Kiedel. And it's especially useful because it's a very traditional book. It's, in a sense, an intellectual history, as the name suggests. Kiedel himself, a historian of pacifist organizations, tried to differentiate the political and social debates about peace in the context of the debates about NATO's dual-track decision. So he tried to show that actually the campaigns by the Campaign for Nuclear Disarmament and other actors at the time were not necessarily pacifists in the narrow sense, but tried to also communicate different goals. In particular, he emphasized that there was a spectrum of views about peace and war. It wasn't just either being pro-war or being pro-non-violence and peace, but there was a whole spectrum in between. And he said it's very important to be very specific about what people argued for. And I think, especially at the time, but also more generally for the field, this was a really important intervention, especially because it was methodologically, from today's point of view, quite conservative, because it just approached it via the intellectual history. The second landmark contribution, I think, is a volume in German, unfortunately only by Thomas Kühne from the late 1990s on peace culture. And this is a concept he took from UNESCO, which kind of launched a number of publications trying to promote a culture of peace and peaceful conflict resolution in the 1990s. And it was very much carried by the optimism that such cultures had been established in Europe and held firm despite the ongoing wars in Yugoslavia and what became the former Yugoslavia. And so what Thomas Kühne's book does is it tries to actually get rid of some of the normative elements of the concept and try to use this to look at notions of peace in society more generally and put them into historical context. Thomas Kühne observed that war as a conscious means of politics or as a fate in international relations didn't actually hold sway anymore during the 1990s, and then he said we actually now need to historicize these views and we need to open them for historical negotiations. Likewise, the soldier as the ideal type of masculine citizen had become more controversial than ever. War, military and violence had a lower level of legitimacy. And the book then investigated this change of mentality in a number of case studies, mainly for Germany, but also some in a transnational context, where they tried to map out the transition, in Germany's case, from total war to total peace, as Gottfried Neidhardt has called it. The third major contribution that I think was really important, at least for the German context, but I think also then through a number of publications in English, was the path-breaking volume by Benjamin Ziemann on perspectives of historical peace research that tried to map out peace history as a subfield of general history rather than as an enclosed dominion of a few experts by engaging with a wide range of methodologies. The history of war and violence as well as peace had been more or less irrelevant for contemporary history, he says, until at least the 1990s, and he's right. So you couldn't find in the general overviews of European history, there was very little actually that looked at peacemaking and overcoming the violence of war. A keynote study actually was Tony Judd's post-war, but that's problematic in other ways as well. There were Mark Mazauer's Dark Continent was another landmark publication that tries to look at that. But the interesting thing is they talk very little about how the violence is overcome,
And especially in Tony Judd's work, peace movements are the sort of willing executioners of communist propaganda, unless they happen to be placed in Eastern Europe, and then he develops a more positive view. But again, these kinds of developments were quite important. And Benjamin Seaman called for a number of exercises in historically contextualizing or historicizations of a number of aspects. So first of all, the historicization of expectations of peace, but also the disappointments when these expectations did not come true. Then also the kind of putting into a proper context the concepts of peace and the people who development, and this is then where developed them, and this is then where peace movements came in. And in particular, he said we need to also look at the relationship between those concepts of peace to concepts of violence, and the relationship between peace and violence, and memories of violence as well. And he called for moving away from heroic portrayals of peace fighters and from organizational histories of peace activism or peace organizations towards social networks and cultural symbols, and from organizations to social movements. And this is obviously especially appropriate for the post-45 period, because for the earlier period you can actually make an argument that the organizational approach is the most effective one, because they actually conceived of themselves as organizations rather than as movements, because they were driven by a very specific ideal of organizing. But especially for the post-45 period, this kind of social movement approach is probably more rewarding. So what I want to do now in the second part of my talk is map out very briefly and impressionistically three areas that we might want to talk about when we talk about peace in European history. And I'll start very generally with peace in European history, then move to some thoughts on conscientious objection and the politics of peace, and then finally on how peace movements have dealt with disappointments and what this has meant for peace activism and in the context of democracy. So peace in European history more generally. In a speech to the European Parliament in 1995, the French President François Mitterrand, together with the German Federal Chancellor Helmut Kohl, framed the problem of peace in European history by counterposing the grief, the pain of separation, the presence of death inflicted by the nationalist rivalries during the years 1939 to 1945, to the peace and reconciliation that European integration had brought after 1945. So we've got a very clear separation of European history into two parts. One is the history of violence, and the other one is the history of peace. There's the small matter that actually that kind of neat separation doesn't work for countries such as Spain, Portugal, and Greece, and it might not even work for some of the Central European countries either. Especially it doesn't work for Eastern European countries. So, however, this political and experiential interpretation has percolated into a lot of the self-conceptions of European integration, and it has also percolated into the views, they're now currently being revived, of international politics and national identity. Some of you might still remember the kind of polemic by Robert Kagan, who said that Americans are from Mars and Europeans are from Venus, reviving a sort of old trope that mattered also in the peace movements of the 1980s about the sort of gendered nation of peace and war. We can also see this in James Sheehan's book, Where Have All the Soldiers Gone is the title, where he basically sketches out a very specific path of Europe towards a sort of non-violent modernity, as well as Jay Winter
in his long essay on dreams of peace and freedom. The problem is that this is a sort of dialectic interpretation, almost Hegelian, where violence then obtains a redemptive quality. So we needed the violence of the Second World War in order to get to the peace of the Cold War, which of course wasn't a real peace. This is why I think a more promising avenue forward to conceptualize of peace in European history, and this also allows to bring peace activism in, is one that looks towards notions of democracy, or Pierre Rosanvallon's concept of the political, political not as something that is given, but political as an always contentious process in which the explicit or implicit rules of what people can share and accomplish in common are elaborated. Then we have different actors that participate in those that are very often linked, so governments, peace activists, other social groups interact. The whole process is medialized as well, so that we can highlight actually creativity rather than have sort of an approach that looks at islands of radicalism or conservatism within society. So this is my kind of general take. And I just want to highlight with one example. So this seems to have fallen asleep now. Ah, yeah. This is quite interesting because this is a screening of the film All Quiet on the Western Front, which was used by the Nazis to basically denounce what they called the Gewaltfrieden, the peace of violence of Versailles. And so there were basically literally street battles about a film that was supposed to be about peace. Of course, if you look at the original film and also at the book, it's actually surprising how violent they are. So there's, I think Benjamin Seaman has said this, and there are other studies that have actually compared Ernst Jünger's Storms of Steel with Remarque's All Quiet on the Western Front, and they found that the metaphors and images that are used are actually remarkably similar. It's just the political message that's communicated that's different. And that kind of suggests how productive an approach is that looks at sort of notions of the political rather than merely taking things for granted. Now, the second aspect I want to talk about is the politics of peace and movement activism, and I want to look especially at what actually the history of Southern European activism might tell us about more general trends. And specifically, I depart from, or I rely on the assumption by social movement scholars, in this case Alberto Melucci, that social action is not a given, but it's socially produced within the boundaries of certain structures. So you need cognitive, effective, and interactive relationships that then creatively transform the social action in their social environment. This is, of course, very difficult to do when you're trying to write a history. It's much easier to actually say this in this abstract social science fashion than actually to find the primary sources that allow you to do it. But I think this should be the ambition to try to achieve a sort of thick description. And some of Julia's work and Laura's work on the peace camp have actually done that. Now here, in this context, Spain and perhaps also Greece and Italy provide us with insights that reveal trends that remain hidden elsewhere, mainly because peace activism was related not only to creating a safer, more secure world, but also to engaging directly with the legacy of dictatorship and the transition from dictatorship to democracy. So Julia Quadro has produced some excellent work here, urging us to rethink some of the periodization, specifically in terms of the question of whether the 1970s and 1980s formed a caesura in European history. I want to use one case study, which is a group of
going out of my comfort zone, a group of conscientious objectors in Spain, the Movimiento de Objetores de Conciencia, which was founded in 1977. And the question here is to what extent their anti-militarism reproduced the male soldier hero, just that now the male soldier hero was the conscientious objector fighting for conscientious objecting. So the brave man willing to face imprisonment versus the representatives of the militarist state. But the interesting thing is that the gender discussions, from what I've seen in the literature, actually remained mostly hidden. So they weren't actually very often not explicitly talked about. And I found in Cynthia Cockburn's work, she's done some interviews with activists. She cites a woman in Sevilla in 2007 who's looking back to the 1980s, who observed, even in the face of violence, we couldn't manage to get beyond a narrow denunciation of sexism, leaving undone any deeper analysis of the meaning of militarism in the structures of patriarchal power. Nonetheless, conscientious objection in Spain is very interesting because links were established across the Mediterranean. There were some links to movements in the Western Sahara, which I find very interesting in terms of the kind, because it kind of bridges the Mediterranean in that end, but also over to a Serbian movement called Women in Black in 1991, which itself then had links to the anti-occupation movement in Israel. And apparently that connection had been established via Italian anti-war, anti-occupation activism. So we actually have a lot of different interactions also between different movements, which is quite interesting, which is why I think the conscientious objection movement is an especially interesting case study for this kind of politics of peace activism. But there's a second aspect to this, why the kind of history of the 1970s and 80s in Southern Europe can tell us something, and this is about the relationship towards the United States as the hegemonic power in the Cold War, because it brings things out that are not as clear necessarily in other contexts. Because the Spanish peace activism in this kind of period was mostly, in a sense, for Spanish sovereignty against an American occupation. I've got some, I think, some, could you switch forward again? Yeah, so this is here, I think this might even be on the campus here of the university. This is basically an anti-NATO protest, and then if we can go to the next one, which is this is now a more recent one, which basically revives the kind of visual language from the 1980s for today. 75 years of still going on in the fight against NATO, and this is it's quite interesting because that element was quite active in the West German peace movement as well, but is then discussed under the heading of communism rather than under the heading of national sovereignty and national self-determination, almost. So in a sense, playing Woodrow Wilson back against the United States under President Reagan, where basically then Spain says we don't want to be part of an alliance that we have no influence over. And this is also interesting insofar as the whole model of democratization, we're thinking about it from that perspective, in West Germany was based on the assumption that the United States was going to be the guarantor of peace and security. And so it provided material security, material safety through the Marshall Plan. There's the Marshall Plan ideology and so on and so forth. And in exchange, West Germany allowed
the occupation, the stationing of US nuclear weapons, under which in the end it didn't have any control. And this is a kind of, that kind of setting is one that is currently unraveling. It's been unraveling ever since the end of the Cold War, but we are now actually seeing this, partly driven by the policies of the US Trump administration, but also driven by civil society actors, because there is no consensus anymore for this kind of model. And it's kind of interesting because to some extent the campaigns in Spain in the 1980s sort of prefigured that kind of moment already towards the end of the Cold War. So they, in a sense, they already played through the end of the Cold War as they were going to be integrated into the Cold War structure of NATO. So there's quite an interesting sort of dialectic here. Now, the third thing I want to talk about is emotions, but I don't want to talk about fear, but I want to talk about disappointment. We've got some really excellent studies on fear, more generally Frank Biese's study on German angst, or also the work by Susanne Schregel on places of anti-nuclear activism and the role that fear played in it. Benjamin Seaman in particular has called peace movements as agencies that deal with disappointments in a political system. But we've now got a really great study by the German historian Bernhard Gotto, who's actually highlighted how peace movements and social movements more generally have actually served as ways in which political systems deal with disappointments. So he has a sort of functionalist approach where he looks at how obviously peace movements express certain expectations and concerns that are not highlighted in the kind of mainstream political system. But he then also says that peace movements also have ways in which they deal with the emotions that come with the disappointments by, for example, creating communities, mostly locally. So he calls for studies of local and regional peace initiatives rather than the sort of national organizational histories. So the kind of finely textured local approach. Then also the kind of forms of the movement, such as marches, human change, also the music that's associated with them. And then other ways of forming communities, like talking to each other, preparing the protests, and so on and so forth. And also then going into other areas of campaigning, such as activism for the developing world, the sort of globalization or anti-globalization movements, or achieving different globalizations, where also means to deal with this disappointment. And one story that's usually told in the context of Germany, but also elsewhere, is that peace movements were simply reintegrated into society because their norms became part of mainstream political discussions. So you can, in Germany at least, show this by looking at the Green Party, which initially is seen as almost as an anti-system party in terms of its organization and goals, and then gets integrated, and now basically its ideas are mainstream in German political cultures. But also with certain ideas of the peace movements, you can say that German society has become more tolerant of social movement organizing. But Gotto says this is only half of the story, because if you actually talk to the activists, they didn't feel that way. They actually became disaffected with the elites in the organizations they also belonged to. So in the elites in the Green Party, but also in the Social Democratic Party or the trade unions. So it's another interesting topic is the links between social movement organizing and more traditional political organizing. And therefore, they had to deal not only with the disappointment of their peace ideals not being implemented, but also with the disappointment of the organizations they belonged to essentially abandoning them
and going mainstream while they continued on. And he then sketches out a number of ways in which the activists dealt with that. And the interesting thing is, and I think from today's perspective, one of the most interesting things that comes out of this is that there was a sort of a small group of people who became completely disaffected with the political system and then went into conspiracy theory and into a fundamental skepticism of statehood. So you can see this, for example, with left-wing anti-vaccination activism during COVID. And this is now kind of overlapping with very far-right activism against the same thing, because they're against the state as well from a libertarian perspective. But it also overlaps with very often a violent anti-Americanism, plus a very, shall we say, pro-Russian attitude in domestic politics. And we now also have, and I would say enabled by this kind of disaffection, partly an alliance between the far left and the far right in German politics. And if we can just switch, this is my last. Oh yeah, this is just to show the community at Greenham Common Peace Camp. So I just wanted to show this. It was a women's peace camp, but we see here is a kind of almost family setting as a way of engaging with the community. But I've got one last one, yes, and this is, you wouldn't guess it, this is from the webpage of the Alternative for Germany party, because they are now the party of peace, and they have appropriated Picasso's dove for this in a mimicry of peace activism. And they obviously think that they can appeal to a certain constituency, and part of that constituency are the sort of disappointed peace activists from the 1980s. Whether or not they then vote for the AfD is a different matter, or whether they vote for more left-wing parties. So Sarah Wagenknecht's party in particular is popular there. But there is this kind of interesting overlap and alliance of peace activism, and I think this goes back to the disappointment with peace activism. Now this brings me to my conclusion. The former Catholic Center politician Rudolf Amelunxen gave a speech on the 6th of November 1946 in front of students and professors in Cologne, and he called it Barricades of Freedom. You must realize that the barricade on which you stand today is peace. That revolution can only mean reconstruction. We live in one world. Unity and freedom are indivisible. The flame above Nagasaki is a last warning. Amelunxen's exhortation highlights the complexity of mobilizing for peace between reference at once to the past and to the future, and to the status quo and overcoming it all at the same time. As I hope I've made clear, peace in 20th century Europe has resisted any attempt at neat classification, and I've obviously not been able to touch on all important issues, left out many problems and also geographical areas. Mobilizing for peace in 20th century Europe has been a fundamental part of politics in modern societies. But the struggles over life, death, and survival, the yearnings for peace, also testify to the frailty and fragility, not just of the utopia of peace, but also of modern society more generally. Crucially, the different versions of peace that emerged and that the various movements and actors have campaigned for, the different shapes the campaigning and the negotiations took at different historical junctures, and the varied and various hopes and fears also entailed competing visions of how to deal with the problem of political representation within mass society, both domestically and internationally. Future research might focus not only on the transnational links within Europe,
but also beyond. I think this is one of the most exciting areas of research, is trying to link to what happens in European movements. You've written, Julia, on the links to Latin American movements. Others here have done this too, and I think this is a really exciting development, perhaps especially between and among the countries along the Mediterranean. Especially into Northern Africa, I think this would be especially interesting. We also require more and more finely grained studies of the social history of peace protests, in particular along intersections with questions of gender and race, as well as class, as well as the ways in which peace activism might be related to more problematic skepticism towards formal political processes and organizations. Both hopes and disappointments connected with the politics of peace in 20th century Europe derive from a very peculiar pattern of social time that is embodied in these peace campaigns. The memories of peace in the past and the desire to stop time in order to achieve stability, so this kind of idea of a 0 hour, or as a turning point in time, as we've just had it in Germany, there's this discussion about Zeitenwende, change of times, fits right in there. On the other hand, a certain impatience towards the establishment of peaceful plenitude. The voices of disappointment and the permanent feelings of betrayal that have accompanied the processes of what peace is have resisted closure. This history has been, and will most likely continue to be, a story both of disenchantment and of never-ending hopes. So many thanks. I have a lot of questions, but I prefer that you begin to ask if there are something that you want to stress, to analyze, or to say. So I'm going to break with a question. So at the end of your inspiring talk and marvelous talk, so we thank you a lot. You speak about the necessity to come over the transnational dimension and to connect the history of peace at a global level. And you speak about the Western Sahara, so and in relation with conscientious objections and anti-militarism. So you can add something about your research on this point, please? Not very much, I'm afraid. So I got this from Cynthia Cockburn's book on anti-militarism, and she's interviewed some of the activists that were involved there, and there seems to be a kind of lead over of a separate activism to kind of campaign about the status of that territory in Spain in that kind of starting in the sort of mid to late 1980s. But I don't know more than that. But she has some details in her book. I'm not sure how reliable it is. I mean, she has obviously done interviews, but I'm not sure how representative they are of the kind of general milieu, more generally of the kind of activist milieu at the time. Yes, I think. Can you tell your name and introduce yourself? Then I'm going to meet you, everyone. But if you can introduce and then your question. Yes, hello. My name's Tiffany Ferry. I'm okay. based at the Department of War Studies at King's College in London. It was brilliant, really fascinating, because my own research is concerned with the visualization of peace and the idea and concept of peace photography.
but much more in kind of methodological terms and in the context of actual peace building and community peace building. So I was particularly interested by the visual aspect and historically of peace movements. And my question is, I guess, to both of you as well, is this idea of how peace is visualized historically in peace movements, and how much you've come across different symbols of peace. When I say different, there's obviously the classic symbols of peace, the dove, the CND sign, potentially anti-war protests, but is it fairly standard, or have you seen in different peace movements different kinds of or alternative visualizations of peace? Yeah, I think Julia is the expert here, but yeah, I'll try. I'll have a first stab, and then you can elaborate. So, yeah, there's obviously the C&D symbol that I showed. There's then the dove, but the interesting thing is the dove only comes really in the sort of 1970s, 1980s. It's used mostly by communist peace movements in the 1950s already. That's also the very specific context. There's some history about how this was developed. There's some writing on this. What I would say is what is really interesting for the 50s and 60s, especially in Britain, is how it's basically the lack of symbols of peace. Because they just have the abstract C&D symbols, but they have very little else yet. They talk about it, but it's a really an empty space. And then in Germany, what's interesting, there's a great article by Benjamin Ziemann called The Code of Protest, where he goes through some mostly German posters, where he looks at how did peace activists, or how was this portrayed in posters, and he basically shows a transition from victimhood, which basically is quite similar to the kind of old idea of women as victims of war and then children as victims of war, and which shows the kind of skulls has very much still in the 1950s, the sort of 1920s, 1930s feel to it, to a more activist vision, where actually the posters themselves show the activism, and show the activism as both the purpose and the contents of peace. And so he shows that kind of symbol, and that goes beyond the kind of well-known symbols, because you can then see sort of demonstrations that show a very diverse society, show disabled people, show colored people, show women, show men, show people with prams, and so on. And this is then painted or drawn, and it's very colorful and not sort of black and white. So he shows that kind of transition. And I think you can, to some extent, also see this in the UK. Although in the UK you get then a lot of sort of the kind of gruel, the sort of skulls picture. Who's the artist? There's one kind of famous artist. There was just an exhibition of his work in the Whitechapel Gallery. We did this kind of skull with the C&D symbol, and that was obviously quite a popular kind of symbol. But very often the symbol of peace then is essentially the violence of war. As opposed to the kind of positive content. And there would be real scope. I mean, you're doing this in your project for a sort of comparison, how the different symbols compare and contrast about in different countries. Yes, I'm not going to speak a lot because I hope that there will be other questions for Holger, and then we can speak a lot about this. And I totally agree that the main point is that there is not representation, or there are some representation of peace, but also in the anti-NATO, for instance, murals or posters that you have in the web page. You can see that the idea of
peace is above all connected, that is another important point, to the memory of war. And the different, maybe is this the difference between the different countries of Europe, the different experience of war that different countries had. For instance, the Civil War is so present in the murals, in the anti-NATO movement in the 80s, so it's a really important cultural element. In Italy, instead, we have the idea of the aerial bombing of the Second World War, that is another traumatic experience, and also in Germany, in Western Germany, that is part of the idea of peace. So the idea of peace is translated into the experience of war that these people had. So this is a major point that Benjamin Simon did in his article on the codes of protest. But, and I'm going to conclude also the thing that the visuals are not only icons and the semiotic analysis, but also are artifacts that do things in some way. And so the movements use this visual dimension in order to create emotions, to generate some impact in media. And so also we need to look to the performative dimension of visual, not only, I think, icons and iconography. So now I'm trying to move to this direction. But I don't know if there are more questions. Yes. Thank you very much for these presentations. My name is Isaac Portilla. I am at the St. Andrews University. This question is for Professor Herling. You were mentioning about framing the history of peace in the 20th century, not opposing the war, the first half of the century, as with the second, because of the Cold War and so on, but looking more at the history of democracy, which means looking more at the way human beings interact with each other. I'm linking that with the idea of how pacifist movements work, that you were also mentioning, is kind of a communal activity. There is some sort of attachment to the way people interact and live and aspire to a world that they are envisioning in a particular way, but they are enacting through their own activism. And that somehow comes into conflict with the way a democracy, that is also a dialogue, works at the social level, which is also very interesting with the last part of your presentation, because this frustration, when you see that your own dialogue or concepts are hijacked by democracy, by a different type of dialogue that is more inclusive in a way, you become frustrated, and then in a way you regress, and you are going to some sort of extremes. At least some people become disenchanted. They don't really want to belong to a larger society. They really are envisioning a different type of world, maybe small communities and so. So I'm very interested into your vision about how this dialogue about peace is kind of a dialogue about types of communal living. Yeah. Thank you. Yeah, that's a really great point, and I think this is exactly one of the kind of interesting things where research could be going. I mean, you've done this, Julia, in this article in Archiv für Sozialgeschichte, where you look at the way in which kind of local peace groups in Spain actually create a community in the transition from dictatorship to democracy in Spain around the issue of peace. And this is something that we still lack for example, Germany from that perspective. So there are now some kind of studies on peace camps. Also for Britain, there are studies on the Green and Common Peace Camp, etc. But we don't have the studies that link this to the sort of
broader culture of activism in specific urban communities or also rural communities is actually quite important, because some of the protest sites were very remote. They were in rural, so I come from a small town in southwest Germany, which is very close to one of the protest sites, Mutlangen. And this is basically a complete backwater. But you then find pockets of activists who develop their own communal living. And it would be really interesting to kind of look at how they organize themselves and how that relates to their broader sort of aspiration. I think that conflict cannot be solved in the end, but it shows a particular problem that peace activists have, because they say our ideal is universal and applies to everyone and everything, and we are potentially, therefore, including everyone. But, of course, as soon as you build a community, you've got an exclusion, because if you don't exclude, you don't have a community. You need to have a boundary, otherwise you can't, you don't have a society. Every society has boundaries in some shape or form, and and peace activism has a particular problem with that, because the ideal is universal. If you're a nationalist, you don't have a problem with boundaries, because that's the whole point of forming a nationalist community. So you can form a far-right community, and then you can define we're excluding certain kinds of people, and then there is a certain logic to it. But then for peace activists, it poses a particular problem, and then especially what you said, that some of the peace ideals are adopted basically by the other side, that's then even more of a problem. Because on the one hand you have the universal scope, but then someone else uses this for particularist and nationalist ends. But I think it cannot be resolved in a kind of normative way, but it's interesting historically to see how this played out at given time periods in a given country. So I think this is a really good point for further research that you raised. I think that we have the time only for the last question, because we are on delay, and this is the first. I don't know if this is working. Yeah. Hi, I'm Alba Martinez from the University of Leeds. Thank you very much for your thought-provoking talk. I had a kind of general question. I'm working at the moment on British women who were involved in the refugee relief campaigns in the 30s and 40s, with, in humanitarian campaigns in general at the same time. So most of these women were pacifists at the same time. And I was wondering, from your point of view, which have had the contribution of humanitarianism, and I mean by that the working on the ground experience, to the history of peace activism in the 20th century. I know it's a kind of big question, but just to know your opinion. Thank you. Yeah, I could do a whole talk on this if I had the knowledge to do it, which I don't. But I think this is a really interesting question, which is a very important question, important topic to work on, because it takes us away from just looking at the peace organizations, but looking at specific activities that arise out of them. And we have various instances where this actually happens. So the 1960s are usually remembered for the sort of anti-Vietnam War peace campaigns, but there was actually the largest mobilization in terms of numbers in the UK was the campaign about Biafra, about the civil war there, which is almost forgotten in public memory. Like, very few people talk about it. The activists talk about it, but it's not really remembered. But those campaigns are very often specifically connected to concrete actions in terms of alleviating the fate of the refugees, or in terms of organizing support networks, etc., etc. You could do a study on, for example, the whole support activism for
the Republicans in the Civil War. I mean, this has been done, but there's more research ongoing on that, which is also very often related to peace campaigning. And this is partly where, for example, E.P. Thompson's biography comes from, because he was sort of, to some extent, involved, but also not involved in those kinds of discussions in Britain. Then also during the Second War, you have a number of, so Quaker relief efforts are very important. The Quakers, very small group, but they were basically everywhere. They were there for the reconstruction of Germany, 1945, as part of the sort of United Nations relief efforts. Quakers played a huge role, and they then organized some of the reconciliation efforts as well between Britain and Germany, for example, but also in terms of other countries, very important also for US activism. And of course, you then have a sort of almost global network as well. So I think that there is a relationship, and it's a very important one. And it basically shows exactly the kind of need to go beyond the sort of narrow conception of just looking at peace organizations that have basically peace in the title, where you then say, okay, it's the Peace Pledge Union, so yeah, that's peace, but everyone else isn't. But to actually look at some of the intersections with other campaign groups as well. Maybe the last one? Or no? So we can thank you. Or Laura won. Okay. But I'll try to do it. When you mentioned Tony Judd before and his idea of peace in the Eastern countries as a tool of propaganda, and I think we are beyond this idea. And what I'm interested, I was before speaking with you about the idea how peace help in that moment, in front of what Tony Judd said, how peace was important and pacifism was important in the developing on human rights, and in the country where dissidents were working against the Soviet Union model. So after Helsinki, how pacifism was an important tool in terms of democratization of this country. I know that this is a huge idea, but just what I want to ask you, if we can think peace not only like a contraposition to violence, but in that moment, peace as part of human rights. So first time maybe, peace not in front of war. Yes, so that's a very important point. I mean, there's sort of two parts of my answer. The first is that there is a huge debate going on at the moment to what extent actually the breakdown of Eastern European socialism or dictatorships was actually caused by civil society activism, because some people said it was just systems breakdown and there were very, very few civil society activists around. And then a lot of people later said, oh, I was on the barricades, but they weren't really. So Ilko Sasha Kowalczuk has basically made that point where he said there weren't, I don't know anyone who did this. Like I was there, a few others were there, but no one else was there, even including many people who said they were there. So that's the first thing. But if we accept that it mattered, I think this is a really important change that happens over the course of the 1970s, and I think doesn't just happen in Eastern Europe, it also happens in Western Europe, especially, and this is quite interesting, in France, which didn't really see much independent peace activism beyond the Communist Party. And
the language of human rights actually now creates something that opens this up in the context of the debates of the 1970s. There's also a strand in the UK that goes via the Bertrand Russell Peace Foundations and the engagement with the peace process, or the violence at that time still in Northern Ireland, which also uses the language of human rights already to make a point about ending the conflict. So there's also a transnational component to this. But this is also something that is already taken up by activists in 1980s West Germany, some people in the Green Party who basically say, including some of the most prominent voices now in the Green Party who are still around, Joschka Fischer, for example, who already said, and I found some fascinating stuff from Green Party discussion minutes, where he basically says, you know, this is utopian stuff, we need to talk about human rights, in the late 1980s. And this is basically then a split that happens within the West German movement over the discussions in Eastern Europe, which actually permeates discussions to the present day. Because some of the debates that are happening, especially in Germany, very controversial discussions about what to do about Ukraine, have to do with that. Because the Social Democrats, they still adhere to the kind of old West German ideal of anti-militarism, you know, Germany as a peace state, etc. Whereas most of the Green Party elite basically have followed Joschka Fischer, even when they're on the left of the party, to say peace has to be about human rights. And that then means that we have to be able to defend human rights with violence, i.e. with force. So in short, I would say, yes, there is a very important context to this. And it's actually the language of human rights. I mean, you could almost say that the human rights protests in Eastern Europe, Eastern Germany in particular, were the kind of functional equivalent to the peace protests in West Germany. So if you do a comparison, you would do the comparison not between peace activism and peace activism, but peace activism and human rights activism. And that might also be one avenue to globalize the whole thing, because you then might be getting some interesting findings for the global scope as well. Okay, so many thanks. Another time, Professor Nehring. So we can stop this first keynote speech, and another time, many thanks. And so we are on delay already. So, and it's only the beginning. So we have only a quarter, 50 minutes, so for a short coffee, and when we begin with the first panel. Entonces, vamos ya con retraso y tenemos unos 15 minutos de pausa. No mucho más, desafortunadamente. Luego podemos descansar un poquito más en la comida, sobre todo porque luego en la comida me han dicho que tenemos que llegar a la hora porque hay otra conferencia, entonces están agobiadísimos. Y entonces, nada, tenemos un cuarto de hora y dentro de un cuarto de hora volvemos aquí con la primera grupo de comunicaciones y comentarios, etcétera, y os agradezco también la participación.
pues empezamos para no acumular más retraso. Empezamos con la mesa 1, a la que hemos titulado Activismo, Resistencias y Redes por la Paz. Y es para mí pues, un placer abrir la mesa y también presentar a la moderadora, que es Sandra Blasco Lisa, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y actualmente profesora en el Centro Universitario de la Defensa de esta misma universidad. Su investigación se centra en la historia de los movimientos sociales, con especial énfasis en el feminismo, el pacifismo y las relaciones internacionales durante el siglo XX. Trabajó también, y hay que reseñarlo, ¿no?, como investigadora en el Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, y su tema de investigación, además, pues, le ha permitido desarrollar estancias de investigación en diferentes instituciones, pues, entre ellas la Universidad de Coimbra, el Colegio de México, Barcelona, País Vasco. Es coautora también, junto con Carmen Magallón, del libro Feministas por la Paz, que analiza el impacto internacional del feminismo y el pacifismo en España y América Latina durante la primera mitad del siglo XX, pero también pues, conoce muy bien estos vínculos durante todo el siglo XX, y ello se puede ver sin ir más lejos en sus últimas publicaciones, como por ejemplo algunos títulos: No solo víctimas, las mujeres como agentes de paz en los conflictos armados, 10 millones de mujeres salen de casa para conseguir la paz, las mujeres en la European Nuclear Disarmament, en el pacifismo feminista español, o por poner tan solo otro título más de los muchos que tiene sobre esta cuestión, Feminismo y pacifismo en la Segunda Guerra Fría, el movimiento de mujeres por la paz. Así que presento a Sandra Blasco, que va a moderar esta mesa tan interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias también a Julia por la invitación a participar en este congreso tan interesante y con tanto nivel, ¿no? Bueno, explico brevemente cómo va a funcionar la mesa. Voy a ir presentando a cada uno de los comunicantes y van a hacer no un resumen, sino señalarnos las principales aportaciones, novedosidad, ¿no?, aspectos de interés, dudas, ¿no? Y posteriormente, una vez que todos hayan hablado, haré una relatoría destacando algunas de las cuestiones que más han llamado mi atención en la lectura de los textos y también recopilando algunas de las ideas que digan para, así de alguna forma, dejarlo ya en posición para el debate. Voy a seguir el orden que tenemos en el programa, si les parece bien. Entonces, empezaríamos con Carlos Ordás. Carlos es licenciado en Antropología Social y Cultural, doctor en Historia Política y Social por la Universitat Autònoma de Barcelona y actualmente es profesor ayudante doctor en la Universitat de Lleida, especialista en el estudio del pacifismo y el antimilitarismo en España durante el último tercio del siglo XX, y actualmente es responsable del proyecto de recuperación La Memoria Histórica del Casal de la Pau de Barcelona, del Memorial Democràtic, Institut Català Internacional per la Pau, Universidad Autónoma de Barcelona. Nos presenta, en relación con ello, un río con muchos afluentes, el Casal de la Pau de Barcelona, del 77 al 96. Pues, Carlos, cuando quieras. Gracias, Sandra. Bueno, gracias. Me sumo también a los agradecimientos a la organización, a Julia y a Verónica por invitarnos a formar parte de esta mesa y también a aquellas personas que habéis decidido compartir la mañana con todos nosotros y nosotras. Bueno, cuando me llegó la convocatoria de este congreso, yo ya estaba trabajando el tema del Casal de la Pau de Barcelona, que de alguna forma es un lugar que ahora ya no existe, pero que aparecía cuando yo hice mi tesis sobre el movimiento antimilitarista en Cataluña. Era una cuestión que salía de forma reiterada a la gente que iba entrevistando y a la gente con la que iba hablando sobre este tema. Y sabéis esas cosas que a veces que cuando haces una tesis no le dan mucha importancia y dices tú, sí, esto está, pero a mí lo que me interesa es otra cosa, ¿no? Y con el tiempo, ¿no?, me fui dando cuenta de mi error, ¿no?, de no haber atendido la importancia del Casal de la Pau por lo que acabó significando y por lo que continúa significando, por lo menos en el contexto de Cataluña, ¿no? Bueno, aquí hay algunas. Ahora lo que sí que esta forma parte de lo que es el proyecto actual, en el que hay mucha entrevista grupal. Las entrevistas grupales son muy interesantes, salen cosas que no salen en las entrevistas individuales.
Lo que pasa es que los grupos tienen vida propia y a veces intentar controlarlos es imposible. Pero era muy interesante, ¿no? Salían muchas cuestiones vinculadas a temas que iban más allá del propio pacifismo y del propio antimilitarismo, ¿no? Y de cómo estaban cruzados los activismos con otras cuestiones. Y también pasaban cosas curiosas, ¿no? Como que llamas a que la gente participe, a gente que conoces a que participe, y menos en algunos casos, pues mirad la foto de abajo y la foto de abajo de aquí, solo vienen hombres, ¿no? Entonces, al final a las mujeres las tuve que convocar específicamente para que vinieran, porque sí que hay algunos casos en los que venían, pero no se sentían tampoco especialmente aludidas, ¿no? Bueno, la cuestión del Casal de la Pau es un lugar que se inauguró en marzo de 1977 en el Eixample Dreta de Barcelona, un barrio que está muy cerquita del centro de Barcelona, y es un lugar donde convergieron diferentes grupos que ya trabajaban de forma paralela y que tenían como nexo común la cuestión de la no violencia, ¿vale? Y una cuestión vinculada a pensar el pacifismo de una forma crítica, no ese pacifismo, bueno, que ya se ha comentado, ¿no?, aséptico, sino un pacifismo activista, ¿no?, que implicase una transformación donde el principal elemento era la justicia social, ¿no? Aquí hay un concepto que aparecía continuamente. Es un río con muchos afluentes porque aquí hay algunos precedentes, ¿no? Es decir, aquí hay algunas fotos de los encuentros en Castertersol de gente vinculada al mundo cristiano y a la no violencia, ¿no? Y aquí está Lanza de Basto, que era una de las personas referentes de la comunidad del Arca de Francia. Y aquí tenéis una selección de libros de la librería del Arco de Santa María, que era una librería que al final también servía como espacio de encuentro, ¿no? Al final los movimientos sociales necesitan un espacio de encuentro, un espacio donde la gente se encuentre y comparta. Y esto acabó siendo el Casal de la Pau, que no tuvo solamente un espacio, sino que tuvo varios espacios. En la imagen en rojo veis un primer piso en la calle Rosselló, donde estaba Pax Christi, tenía su secretariado Pax Christi, y que ya se autodenominaba Casal de la Pau. Después pasó al carrer Bruc y después al carrer Cervantes. En todos casos se autodenominaban el Casal de la Pau. Como explicaba, el Casal de la Pau es un proyecto en el cual converger diferentes grupos que tuviesen como espacio común, como cuestión común, la cuestión de la no violencia. En el Casal de la Pau acaban apareciendo desde Amics del Arca hasta todos los grupos que después acabarán siendo el movimiento de objeción de conciencia, que tuvo varios nombres previamente. Después también el Centro de Análisis de Conflicto, el Comité Antinuclear de Cataluña, intentos de hacer también un grupo de mujeres mujeres pacifistas, un grupo de apoyo a las prisiones. De hecho, hubo una fuga de la Modelo en el año 78 y los fugados llamaron al Casal de la Pau a ver si se podían refugiar aquí, ¿no? Después es el sitio donde apareció el Milicaca, donde se publicaba la revista La Pusa y el General, el boletín Bien, boletín de información de energía nuclear, la asociación, el Grupo de Acción No Violenta Anti-OTAN, la Información para la Defensa del Soldado, la Coordinadora Comités Anti-OTAN. Fue un espacio de mucha convergencia, fue un espacio en el que todos estos grupos se desarrollaron de forma paralela, cada uno también con su propia especialidad, porque hay una parte del Casal de la Pau que está muy vinculada a la cuestión nacional catalana, y aquí la Marcha por la Libertad, que es también un precedente de una de las ramas que converge en el Casal de la Pau, y de esta Marcha de la Libertad, la formación del colectivo de acción no violenta dels Països Catalans, el Canvi, que tenía esta voluntad también de ser un poco el paraguas en el que llegasen todos estos grupos. Voy un poco rápido porque me interesa llegar a otra parte.
Aparte de esta rama, de esta pata, de este afluente que sería la Marcha de la Libertad, la cuestión nacional catalana, etcétera, también está la cuestión de la objeción de conciencia y a esta voluntad expresada por una determinada parte de los que serían miembros del Casal de saber qué es lo que se estaba haciendo en el resto de Europa. ¿Cómo era? La batería está pidiendo... Bueno, ¿qué es lo que ocurría dentro de Europa? Pensemos, estamos en un contexto de dictadura, no se sabe qué es lo que se hace y lo que ocurre en otros territorios, y en el 75 una parte de este equipo de objeción de conciencia hace un tour por Europa y conocen la Maison de la Paix, la Casa de la Paz de Bruselas, y le parece que es un modelo fantástico para imitar. Y esto, de alguna forma, es lo que acaba convergiendo en el Casal de la Pau. Por tanto, hay una red interna nacional que se ha ido creando sobre el tema del pacifismo, la no violencia, y por otra parte está la red internacional, porque estos primeros objetores, estas primeras personas vinculadas a la no violencia, también tienen todo un apoyo externo, especialmente de Francia, de Bélgica, de grupos pacifistas y antimilitaristas, y también de la World Resistance Internacional. Llegará a ser, bueno, aquí tenéis también algunas fotos, ¿no?, de Joan Baez, que hizo un concierto en Cataluña por los objetores, la huelga de hambre del diputado Marco Panella, incluso la posibilidad de que la World Resistance International hiciera su trienal de 1978 en Barcelona, auspiciada, ¿no?, recibida por el Casal de la Pau y especialmente por el Canvi. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, entre otras es que son grupos nacientes que tienen pocos referentes de activismos reales, es decir, están aprendiendo a hacer cosas y también están aprendiendo a gestionar conflictos, porque de repente tienen una crisis de crecimiento y empiezan a pelearse. Y la trienal de World Resistance no se hace porque el grupo de alguna forma implosiona, ¿no? y acaban lo que en catalán se llama partiendo peras, ¿no? Cada uno se va a su lado. Pero el Casal de la Pau se mantiene y se mantendrá especialmente vinculado a la gente de la pacifista y antimilitarista de resistencia al servicio militar obligatorio y contra la OTAN. Lo que me parece que es relevante del Casal de la Pau, y aquí lo que he hecho y lo que he tratado de hacer en el documento que se nos pedía era vincular, ¿no? Podía hablar de muchos temas, ¿no? Pero una parte es las redes, ¿no? La red internacional y la red nacional. ¿Cómo se genera a partir del Casal de la Pau? El Casal de la Pau acabará siendo referencia de todo el territorio catalán. Todo grupo que esté vinculado a alguna cuestión referente a no violencia, referente incluso a las primeras formas de resistencia a la OTAN, tendrá como espacio de referencia el Casal de la Pau. Y se fundarán otros Casales de la Pau en otros territorios de Cataluña, en Igualada, en Tarrasa, e incluso sé también fuera del territorio catalán. La Baekaren-Etxea de Bilbao es la traducción no sé euskera, pero por lo que me han explicado, la traducción de Baekaren-Etxea es también Casal de la Pau. Hasta el punto de que si miráis esta imagen de aquí, es la rueda de llamadas telefónicas de los objetores de conciencia en la década de los 80. El Casal de la Pau de Barcelona y la Baekaren-Etxea de Bilbao son dos de los grupos centrales en esta redifusión de información. Otro elemento, y con esto intento acabar para no condicionar mucho la mesa, otro de los elementos que yo me he encontrado y que son interesantes relativamente en relación al Casal de la Pau es que fue un espacio de aprendizaje político. Mucha gente llegó muy jovencita y había muchos grupos, es decir, estaba la cuestión de la no violencia, pero también estaba la cuestión de las nucleares. Había cuestiones vinculadas al feminismo. El feminismo era muy presente en los debates sobre el feminismo en el Casal de la Pau. También la cuestión del ecologismo. Muchas de las personas a las que yo he entrevistado me han explicado es que mi bagaje político
lo tengo gracias al Casal de la Pau. En el Casal de la Pau es cuando yo aprendí a conectar también muchas de las luchas que en ese momento llamaban sectoriales. Y aparte era un espacio de socialización. La gente que venía del Gamba y que hacía la revista La Puse y el General, me explicaba que se pasaban todas las tardes allí. Era el sitio donde se encontraban entre amigos, pero después era un activismo constante. Una de las cuestiones que, bueno, estas son unas imágenes de que ahora delante de la calle Cervantes se ha puesto una placa homenaje, y esto lo ha movido la Asociación de Vecinos y una parte de los activistas del Casal de la Pau de esta época. Una de las cosas que es relevante, yo creo, es como mucho del trabajo que se hizo en el Casal de la Pau ha tenido continuidad en otras formas de organizaciones. Y aquí os pongo un ejemplo de organizaciones que actualmente existen y que hay una genealogía directa, ya sea por activismo, ya sea porque conscientemente recogen el legado. La FEDE tiene un espacio que se llama Espacio Arcadio Oliveras. Arcadio Oliveras era uno de los fundadores del Casal de la Pau en el Carrer Bruc, y cuando él recoge ese acto de homenaje, en el cual se le pone el nombre a la sala, su nombre a la sala, él dice, es que todo esto que está haciendo ahora la FEDE, como otras organizaciones, empezó en el Casal de la Pau. Bien, y hay muchos otros ejemplos, incluso de algunos más institucionales, como otros nada institucionales, como es el local, que es una librería anarquista donde gran parte de los insumisos anarquistas se acabaron reuniendo. Además es interesante, algunas de las personas que siguen formando parte de la memoria del Casal y que han estado vinculadas a estos grupos, explicando de, claro, antes todo era activismo puro y duro, todo era esta intención de transformar desde el activismo. Y con cierta queja explican de, ahora todo es ONG, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno quizá en la parte laboral, para lo malo es que tu compromiso en algunos casos se acaba cuando se acaba tu jornada laboral, y antes nuestro compromiso era continuo. Les explicaría más cosas, pero aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. En este lugar hablará Andrés López Estapé. Andrés es graduado en Historia, con un máster de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, doctorando en la Universidad de Granada en el programa de Historia y Artes. Su investigación se centra sobre todo en la historia del movimiento pacifista y antimilitarista en España y su influencia en el surgimiento de la Peace Research y su desarrollo en el país. Nos presenta, en relación a ello, la siguiente comunicación titulada «De activistas a académicos, trayectorias personales y sensibilización social en el origen de la Peace Research en España, 1980-1990». Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por asistir, y sobre todo pues a Julia y a Verónica por organizar este congreso que pues de una temática tan importante, sobre todo no solo desde la historia, pero que desde luego merece mucha más atención en esta nuestra disciplina. Y bueno, pues mi ponencia se relaciona bastante, ahora después de ver la de Carlos, con cómo surgen lo que hoy en día, con lo que se conoce como la Peace Research en España, la investigación para la paz, cómo surge en nuestro país. Es cierto que la Peace Research surge en el ámbito internacional mucho antes, a mediados del siglo XX, después de las dos guerras mundiales, como consecuencia directa, viendo las consecuencias que trajeron estos conflictos, pues se empiezan a ver unas iniciativas desde ciertos centros académicos por estudiar cómo ocurren, por qué surgen estos conflictos.
¿qué es la Peace Research? Sería como el estudio interdisciplinar sobre las causas, los orígenes de los conflictos, por qué ocurren, e intentar llegar a una situación de paz, ¿vale? A forma muy resumida. Pero bueno, surgen, pues, por ejemplo, a raíz de había ya un contexto antibelicista, antimilitarista, por ejemplo, en Estados Unidos o en Reino Unido, con el tema de las campañas de los objetores de conciencia. Y los primeros estudios se relacionan mucho, pues, con las consecuencias, las pérdidas materiales, o estudios sobre el por qué las personas deciden, sobre el comportamiento de las personas, estudios de psicología, de por qué ocurren los conflictos. Pero bueno, a lo largo de casi 40 años, durante toda la Guerra Fría, este campo de estudio se va desarrollando y crece enormemente, surgen nuevos enfoques, se empiezan a analizar los tipos de violencia, la violencia estructural, la política, la cultural, se amplía muchísimo, y los campos y los enfoques también son muy variados y van creciendo con los distintos sucesos que ocurren a lo largo de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre en el caso español? Es totalmente distinto. Tenemos una situación de una dictadura, por lo cual este caldo de cultivo no se pudo dar. Pero bueno, muchas veces cuando nos referimos a investigación para la paz, nos centramos en el hecho de la producción científica, la publicación. Y para ello, en esta investigación queremos utilizar un concepto que se refiere al pacifismo académico, científico, y nos queremos centrar más en cómo surgen o qué impulsa a las personas que deciden dedicarse a esto pues, a publicar o a contribuir científicamente sobre estos temas. Por ejemplo, este concepto de pacifismo académico-científico lo denominamos como la existencia de una posición intelectual y proactiva, y esto es importante porque es una decisión personal de investigar sobre ciertos temas que muchas veces, pues, pueden traer problemas a la hora de realizar la producción científica. Entonces, incluimos la parte de los investigadores y las investigadoras, esas motivaciones personales que impulsan a realizar estas investigaciones. Como decía, en el contexto español no se da esta situación de que surge la Peace Research en los años 50, 60, sino que tenemos la dictadura franquista, y además nosotros en España no entramos en la Primera Guerra Mundial, por lo que esa vorágine de los objetores de conciencia que se da en los años 20, los años 30, no existe en España, existen algunos casos, pero no son muy numerosos. Y bueno, por supuesto, en la dictadura franquista era imposible la existencia de una disciplina como la investigación para la paz. Cuando acaba la dictadura franquista, se da el inicio de un proceso de movilización social muy intenso, muy numeroso, y es en este momento cuando empiezan a surgir estos movimientos sociales pacifistas, antimilitaristas. Aquí está, por ejemplo, la iniciativa del Casal de Pau, que mencionaba Carlos, y pues, las campañas de los objetores de conciencia, etc. Y es en esta vorágine cuando, al mismo tiempo, se inician las primeras iniciativas de la investigación para la paz en España. Surgen así, por ejemplo, parece que es de forma coordinada, pero en 2 años surgen los primeros 4 centros en España, que serían pues, Fundipau, la sección de estudios sobre Pau y conflictos del CIDOB en Barcelona, el Centro de Investigación sobre la Paz en Madrid y el Seminario de Investigación para la Paz en Zaragoza. Ahí tenéis los logos. Y aunque parece que sea de forma coordinada, no había unos contactos previos, sí que había algunas charlas entre los miembros fundadores, pero todos atendían a una necesidad de solucionar unos conflictos que existían en las sociedades en estas zonas. Había mucha movilización en contra del servicio militar, en contra de la integración de España en la OTAN, y esto va a hacer que... Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ni te preocupes. Esto va a hacer que estos académicos van a atender de forma
formaban parte, estaban muy influenciados por los movimientos sociales y van a atender de forma directa a los problemas de las sociedades pues, más cercanas, de los ámbitos más locales, ¿vale? Y pocos años después, por ejemplo, en el País Vasco surge Gernika Gogoratuz, surge EGOA también, y en Granada, en la Universidad de Granada, se crea el Seminario de Paz y Conflictos, que más tarde se transformará en el Instituto de Investigación de Paz y Conflictos que existe hoy en día. Esta coexistencia de la movilización social pacifista con la creación de las primeras iniciativas de la investigación para la paz va a hacer que tenga un enorme impulso y de que las temáticas de estudio estén muy relacionadas. Lo que trabajaban estos primeros académicos, estas primeras personas que investigaban sobre la paz, pues también eran las cosas que los movimientos sociales pues, atendían, sobre todo pues, la objeción de conciencia, el gasto militar, la política de bloques y un largo etcétera. Y esto va a hacer que tenga un gran impulso. Yo me limito ahora en esta investigación a la década de los 80, pero en la década de los 90, finales, se crea la Asociación Española de Investigación para la Paz, que se llama IPAZ, que tiene ahora su sede en Madrid y que hoy en día se conforma de 27 centros a lo largo de todo el país. Y a finales de los años 90 ya había cerca de 20 centros en toda España. Entonces hay un gran impulso en todos estos años. Y en las entrevistas realizadas a estas personas que inician estos primeros centros, estas primeras agrupaciones, organizaciones de investigación por la paz, pues hay algunas características iniciales que, sobre todo, no había un conocimiento exacto de lo que era la investigación para la paz. Sí que eran personas muy interesadas en los movimientos sociales, en los conflictos, que formaban parte pues, de organizaciones de la sociedad civil, pero no sabían que había un campo teórico tan extenso que llevaba organizándose, pues, conformándose desde los años 50. Entonces fue una especie de aprendizaje in situ. Integraban a los movimientos sociales, integraban nuevas perspectivas e iban aprendiendo de lo que era pues, esta disciplina. Entonces fue una situación de aprendizaje muy vinculado con los movimientos sociales. Esto hizo pues, que las temáticas fueran muy similares y que estuviesen muy coordinadas a la hora del trabajo. Por ejemplo, hablando con los creadores del Seminario de Investigación para la Paz en Zaragoza, me contaban que invitaban a los militares, tanto a los militares como a las personas del Movimiento por la Paz, a charlar, a los debates, etc. Y esto es una prueba de cómo fue una especie de aprendizaje in situ y que fue también no solo una propuesta en abstracto de un campo de estudio teórico, sino que fue también una propuesta ética a la vez de que una investigación académica. Hubo un compromiso con las realidades históricas y sociales que ocurrían en ese momento. Era una respuesta a las realidades que existían. Y poco más. Bueno, no he podido mostrar la presentación, pero eso sería todo. Muchas gracias. ¿Me pongo allí? No, espérate porque ¿hay alguna manera antes de empezar con la siguiente de recuperar el PowerPoint para Pilar?
Pues a continuación nos va a presentar su comunicación Pilar Domínguez Prats. Pilar es doctora en Historia, profesora honorífica de Historia de los Movimientos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es miembro del proyecto Mujeres y Redes Transnacionales de Solidaridad, años 60, años 90. En esta ocasión nos presenta la comunicación titulada Un discurso sobre la paz desde el exilio mexicano, la revista de la UME, Unión de Mujeres Españolas, en México. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sandra, y gracias a las organizadoras y al público en general que está aquí. Ahora vamos a pasar a un contexto bastante distinto, aunque no está puesto aquí. La Unión de Mujeres y toda esta revista es de los años 50, así que estamos en el contexto de la Guerra Fría. La Unión de Mujeres Españolas era una organización directamente heredera de las mujeres antifascistas de la Guerra Civil, bueno, aunque se fundaron antes, y en ese sentido, pues este espíritu antifascista va a continuar. Se funda la Unión en Francia, pero tiene bastantes afiliadas entre los exiliados, las exiliadas en concreto. En México, en concreto, es lo que yo he estudiado, y también en Argentina y otros países de América Latina. Bien, un poco como decía Carlos, a mí me pasó, yo he trabajado sobre la UME bastante tiempo y sobre las exiliadas, pero no sobre el tema de la paz, ¿no? Se puede decir que esta ha sido la primera incursión, entonces agradezco la organización de este congreso porque me parece muy interesante y cómo se va a ver cómo la revista en concreto y la organización, que estaba muy dedicada a la solidaridad con los presos y las presas españolas, pues realmente en este discurso de solidaridad va a entrar también el tema de la paz. Bien, sobre todo va a ser la revista que se edita entre 1951 y 1957, la que es la principal fuente para este trabajo, aunque yo también hice en su día, hace mucho, entrevistas a mujeres de la Unión de Mujeres, pero realmente no en concreto sobre este tema, ¿no? Bien, entonces podemos decir que lo que se refiere a sus valores van a ser los de la resistencia antifascista, pacifismo, antimilitarismo, antiimperialismo, o sea que enseguida aparece la palabra pacifismo, entendido desde el punto de vista de la cultura política comunista como una lucha en contra, a favor de la Unión Soviética y en contra del imperialismo yanqui, ¿no? Como decían en ese momento, que representaba a Estados Unidos. Entonces, sobre todo, ven, la principal amenaza para la paz sería precisamente Estados Unidos y en concreto, que lo podemos ver, bueno, no sé si lo ven, en la imagen de la derecha dedican bastante espacio, por ejemplo, aquí el número extraordinario dedicado a la lucha contra el pacto yanqui-franquista. Este es de octubre del 54, o sea que la existencia de acuerdos con Estados Unidos va a hacer que se unan estos dos temas, ¿no? El tema del antiimperialismo, por un lado, con el tema de la lucha contra el franquismo y el antifascismo, que era la línea que venía desde la Segunda República. Bien, en la revista hay mujeres muy destacadas, no me voy a detener. La directora era Luisa Carnés, muy conocida ahora por sus obras de teatro, pero no tanto por su militancia comunista y en la Unión de Mujeres, ¿no? Que fue muy destacada en todos estos años, que era la directora. Llanos Navarro era gerente y luego otra persona interesante, una artista, Manuela Ballester, que era la directora artística de la revista. También es importante porque una cosa que me ha interesado son las imágenes de la paz, ¿no? Entonces, en la revista y en sus otras publicaciones, por ejemplo, invitaciones al 8 de marzo, que lo van a celebrar también todos los años, y todo tipo de actos que celebraba la Unión de Mujeres. Bien, entonces la revista sobre todo se dedica a la cuestión política de actualidad española principalmente y internacional. Se puede decir que es una revista que está volcada fundamentalmente a España, o sea que todo lo que se refiere son las referencias internacionales
en relación con la FEDIM, no sé si lo ven ahí, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de la que formaba parte también la Unión de Mujeres. Pero realmente es una revista, curiosamente, bueno, bastante típico del exilio, que a pesar de que está en México, pues no habla nada de los problemas de las mujeres mexicanas, ¿no? Ni del país en general, sino solamente de los problemas de España y a nivel internacional todo lo que se refiere a la política de esta federación. Los temas que entonces, sus discursos a favor de la paz, son fundamentalmente en dos frentes. Por un lado, en contra de lo que he dicho de Estados Unidos, su política armamentística, que se ve como un peligro por la bomba atómica, y en segundo lugar, en contra de la dictadura, dicen, por una vida digna, en paz y libertad en España. Bien, me ha interesado cuáles son las ideas sobre la paz que se desarrollan en la revista. Y, en primer lugar, a partir de algunas lecturas teóricas, sobre todo en lo que se refiere a España, Itxasu Mendía, ella explica la importancia que tiene la teoría también de la época de la Guerra Fría, de Galtung, y podemos ver que en esta revista no existe esa distinción que hace Galtung entre una paz negativa, que es simplemente el no a la guerra, y una paz positiva, que sería la paz que elimina las causas de esta violencia, ¿no? Como decía también el conferenciante, la violencia y la paz están totalmente relacionadas, ¿no? Una violencia estructural y cultural. Y en ese aspecto podemos decir que, aunque no esté explicitado teóricamente, defienden una paz positiva entendida, en el caso de España, como la defensa del derecho a una vida en libertad y en democracia. Es decir, que está claro que si no se acaba con la dictadura, no se puede llegar a una vida en paz, ¿no? En ese sentido, están unidos estos conceptos. La paz, la libertad y la solidaridad aparecen vinculados dentro de este discurso. Por ejemplo, solo vemos en algunos artículos, a que no se puede leer, que ven que siempre están bastante ilustrados, cómo las campañas de solidaridad se incide en que son los propios luchadores antifranquistas los que están luchando por una vida en paz y que se conseguirá cuando se acabe la dictadura. Bueno, podemos decir que luego en el Frente Transnacional, la Unión de Mujeres tiene una red clara con la Federación de Mujeres Internacional, y está muy vinculada a ella, entre otras cosas, porque Dolores Ibarruri era la vicepresidenta de esta federación. Entonces, la revista reproduce muchos discursos de Dolores Ibarruri en relación con las mujeres y la paz. Que sería otro aspecto que me parece interesante, el enfoque de género dentro de la revista. Cómo las mujeres, aquí he destacado algunas frases, son las abanderadas de la paz, cómo se une siempre el género femenino con la defensa de la paz. Aquí os he puesto también una frase de la presidenta de la FEDIM: la paz es la gran ambición de las mujeres, son las abanderadas de la paz, y la guerra supone terribles dolores y angustias para las mujeres. Este punto me parece interesante porque podemos decir que son las prácticas femeninas, sobre todo lo que Magallón llama el maternaje, los cuidados de la vida, la protección de la infancia, etcétera, lo que hace suponer que las mujeres somos las más interesadas por la paz, ¿no? Son las que sufren, como dice Dolores Ibarruri, las angustias, y por otro lado, esa característica suya de resistencia frente a la opresión, que también, por ejemplo, ahí la mujer de preso sería una de las principales, es lo que las hace más susceptibles de luchar por la paz. En ese sentido se desarrolla toda una serie de actividades que son, por ejemplo, firmas por la paz para lograr un pacto por la paz entre las 5 grandes potencias, y se dice también en la Federación que hay que intensificar entre las mujeres esta labor para conseguir el pacto por la paz que impida la guerra. Entonces, los llamamientos son sobre todo
a las mujeres y las madres, ¿no? Hacen esta distinción entre mujeres y madres a veces, que son las que quieren una vida en paz y libertad, de manera que se distingue como una categoría especial dentro de las mujeres a las madres, ¿no? Podemos decir que es un discurso maternalista. Y es interesante también como dentro de esto, siguiendo los llamamientos también de la Federación Internacional, pues se va a celebrar el Congreso Mundial de Madres en 1955. Aquí ven una de las ilustraciones de la maternidad, que son bastante frecuentes. Esta es de Elvira Gascón, otra de las colaboradoras artistas de la revista de la UME, La madre con el hijo, y que está relacionado con todas estas iniciativas, ¿no? También hay que decir que paralelamente en Europa se había formado el World Peace Council, que estaba auspiciado por la Unión Soviética, y entonces las iniciativas de la paz están también auspiciadas por la Federación Internacional, y que la Unión de Mujeres se une a estas iniciativas, y en México incluso, aunque esto todavía no lo he estudiado, hay un Congreso Español por la Paz en 1951 y se recogen un montón de firmas a favor de la paz. Dicen siempre en contra de la dictadura, enemiga de la paz, es decir, hay esta unión entre el Frente Internacional y el nacional. En lo que se refiere a las imágenes de la paz, bueno, están las maternidades, por un lado, y también, por otro lado, es interesante la paloma de la paz, que la creó Picasso y se convirtió en el símbolo del World Peace Council. Entonces, estas son hechas por Picasso, pero que va a estar muy repetido en todas las organizaciones pacifistas desde entonces, y que sobre todo, aquí quería volver atrás para que vean la primera. Aquí, Manuela Ballester, que es la directora artística de la revista, ven cómo retoma también esta imagen de la paloma de la paz con la bandera republicana por la independencia de España y por la paz, ¿no? Es decir, que este discurso pacifista está encarnado en las maternidades, por un lado, como símbolo, y la paloma de la paz también. Bueno, hay más artistas y también algunos hombres, ¿no?, que van a participar en la ilustración de la revista. Y finalmente, lo que me parece interesante es ver cómo este modelo de mujer madre está muy presente en todas estas imágenes y en los discursos, ¿no?, en el discurso maternalista, y cómo hay una clara unión simbólica entre las mujeres y la paz, que es algo que es interesante profundizar. Nada más. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues vamos con la última comunicación de esta mesa, a cargo de Gabriela de Lima. Gabriela es profesora ayudante doctora en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esta universidad, autora de diversas obras, entre ellas Literary Censorship in Francisco Franco, Spain and Getúlio Vargas, Palabras que resisten, censura e promoción literaria na dictadura de Getúlio Vargas, o Los libros de la nación, intelectuales, literatura y resistencia en la posguerra española. En esta ocasión nos presenta una comunicación titulada Redes de afectos internacionales contra el nazismo, el caso de Olga Benario. Cuando quieras tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Verónica, a Julia y a Sandra, bueno, por la organización del Congreso y de la mesa. Y bueno, también ya que me gustaría adelantar que no soy experta en el tema del pacifismo, por el contrario, ¿no? Mi investigación va, bueno, hasta el momento tiene mucho más que ver, está enfocado con fascismo, autoritarismo, violencia, ¿no? Pero también me ha interesado en los últimos años las resistencias, pero es verdad que a partir de este congreso tuve la oportunidad entonces de
así como Pilar, de tener mi primera incursión, ¿no?, en el tema de la paz, pero seguramente mi presentación es la que menos enfocada en esto, porque me di cuenta que tengo que desarrollar justo esta parte, pero bueno, me da la oportunidad de aprender con ustedes y desarrollar esto, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo propone un análisis histórico-biográfico de esta personaje tan interesante, que voy a tener que hablar un poco de ella, porque si no, no se entiende, que es Olga Benario Prestes, no sé si alguien la conoce, y subrayo su lucha contra el régimen hitlerista, pero a la vez también contra el régimen de la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil. Su trayectoria permite abordar una serie de problemáticas cruciales del periodo, como el antisemitismo presente en ambas sociedades, la brasileña y la alemana, las relaciones diplomáticas entre ambos países, las redes transnacionales de solidaridad que intentaron frenar su deportación de Brasil hacia la Alemania de Hitler y también su liberación. Es esto lo que me gustaría en el futuro centrarme más, ¿no? Pero hoy lo que tengo no es mucho para presentarles. Y también, bueno, de manera destacada, el testimonio que dejó Olga Benario Prestes a través de sus cartas en la prisión en la Alemania nazi y en los campos de concentración, donde su experiencia como mujer, madre, comunista y judía cobra una dimensión profundamente reveladora. Entonces, solo para hablar rápidamente quién fue Olga Benario Prestes, es una figura clave en la historia política del siglo XX, en Alemania, pero especialmente en Brasil. Sin embargo, su biografía sigue siendo escasamente conocida fuera de sus contextos nacionales. Ella nació en 1908 en Múnich, en el seno de una familia judía liberal. Su padre era judío, su madre no, era alemana. Bueno, en fin, el padre también era alemán, pero judío. Bueno, eso es importante para luego algo que voy a comentar. Y desde muy joven, con 15 años, ya estaba involucrada en la militancia comunista. En 1923 ingresó en la Liga Juvenil Comunista de Alemania y participó activamente en la lucha antifascista en Múnich posteriormente. Su compromiso político la llevó a convertirse en una destacada dirigente juvenil del Partido Comunista Alemán y posteriormente fue a Moscú, donde recibió formación militar y política en la escuela de Lenin, convirtiéndose en oficial del Ejército Rojo. Pero cómo su biografía se conecta con Brasil, ¿no? Parece raro. Pero bueno, años más tarde, ¿no? Particularmente en 1934, Olga fue seleccionada para una misión de alto riesgo, acompañar y proteger a Luis Carlos Prestes, figura central y poco conocida en Europa, del comunismo, pues es el dirigente del Partido Comunista en Brasil, y otras organizaciones de izquierdas en Brasil. Y, Olga Benario Prestes sería su guardaespaldas, ¿no? Pero en este encuentro, y aquí son fotografías suyas del pasaporte, que eran pasaportes falsos, ellos desde Moscú entraron en Brasil con nombres falsos, pasaportes falsos, con financiación del Partido Comunista, para apoyar y preparar una revolución en Brasil, que fue llamada por la historiografía y por los dirigentes en este momento, los políticos, intentona comunista, ¿no? Pero en este encuentro, Olga y Luis Carlos Prestes empezaron a tener una relación amorosa, no romántica, y ella se quedó embarazada. Todo eso es muy importante porque a raíz de esto que viene todo lo que les voy a contar. En 1936 ellos van a ser detenidos. Ella además protegió a su esposo porque la policía no intentó asesinar a Luis Carlos Prestes, fue ella quien le protegió. Y ambos son apresados y el gobierno de Brasil, que era una dictadura, era un gobierno autoritario en este momento, que luego se convertiría en una dictadura, pues entregó a Olga Benario Prestes, la deportó a Alemania imagínate, pues judía comunista que le iba a pasar, ¿no?, siendo deportada. No voy a entrar en muchas cuestiones sobre el contexto de Alemania, todos saben, y de Brasil, es un estado autoritario,
el dirigente Getúlio Vargas. Y bueno, hay todo este mito en relación a Brasil de un país cordial con los extranjeros, ¿no? La democracia racial, etc. Pero en relación a los judíos, no podemos decir que Brasil fue cordial, ¿no? En este periodo fueron rechazados cerca de 10.000 visados judíos y, de acuerdo con la historiadora María Luisa Tucci Carneiro, el gobierno brasileño contribuyó con el holocausto, ya que las autoridades no permitieron la entrada de refugiados judíos y además, como en el caso de Olga, expulsaron a los mismos. Bueno, Olga Benário Prestes entonces va a ser deportada a Alemania en 1936. Ella entonces va a ser llevada a la cárcel femenina en Berlín, Bernstrasse. Después, en la cárcel va a nacer su hija, Anita Leocadia Prestes, que va a ser entregue más tarde a su abuela tras lo que les voy a contar sobre esta campaña internacional que ella lideró. Bueno, finalmente, tras la entrega de su hija, fue transferida al campo de concentración de Lichtenburg, luego a Ravensbrück y fallece en el campo de exterminio en la cámara de gas. Bueno, lo que me interesa entonces para esta ponencia, ¿no? Y que creo que es esto que les interesa, es muy interesante que su suegra, o sea, la madre de Luis Carlos Prestes, que es su pareja, junto con su nuera, ¿no? la hija de Leocadia Prestes, entonces Leocadia y Lidia, van a ser dos mujeres que van a encabezar una campaña internacional por la liberación de Olga Benário Prestes, ¿no? Una red entonces construida por dos mujeres, y aquí yo creo que es muy importante, y además de ser una red que en un principio es una red de afectos, es obviamente una red que se articuló en torno a una cuestión política, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer estas dos mujeres? Leocadia y Lidia encabezaron una campaña internacional por la liberación de Olga, que movilizó mujeres del mundo entero, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México e incluso España. Perdón. Leocadia viajó 3 veces a Berlín, acompañada de Lidia y delegaciones de activistas, con el objetivo de presionar al régimen nazi. Las autoridades del Tercer Reich, incluido el propio Hitler, recibieron una oleada de telegramas, cartas y peticiones firmadas por personalidades, juristas, organizaciones feministas y humanitarias que reclamaron noticias sobre Olga y su hija y exigían su liberación. Entre las organizaciones, ¿no?, que participaron de esta campaña podemos mencionar, y es eso que futuramente me gustaría pues investigar más a raíz de este congreso, la que primero podemos decir que ha ayudado en esta campaña fue la Cruz Roja Internacional. Sus representantes en Alemania lograron que Anita, que es la hija que nació en la cárcel alemana, se quedara con Olga, ¿no?, en la prisión todo el periodo de la lactancia. Eso es, imagínate, un régimen nazi, una comunista judía, eso no se permitiría, ¿no? Llevarían a esta niña recién nacida a un lugar, ¿no? En fin. Y además le permitieron que Olga Benário Prestes intercambiara cartas con Luis Carlos Prestes, que estaba en Brasil, ¿no? Entonces tenemos cartas de una mujer que estaba en la cárcel y después en los campos de concentración. Su testigo, obviamente como no pasaba por censura, dos, ¿no?, de la Alemania y luego de Brasil, pero son cartas muy interesantes que no es lo que yo voy a tratar aquí, ¿no? Además, la organización francesa Liga Internacional de Madres y Educadoras por la Paz, que en nombre de 90.000 mujeres y madres escribió a la embajada del Tercer Reich en París, exigiendo el tratamiento adecuado a Olga y a Anita. Otros grupos que también crearon una opinión pública, ¿no?, ayudaron a crear una opinión pública crítica al arresto de Olga, fueron el grupo feminista británico Six Point, esta muy conocida, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y también que incluso el ponente
Holger Nehring, ha comentado la Sociedad Religiosa de Amigos Quaker, ¿no? Que era una sociedad cristiana, pacifista, etc. Bueno, además, es que es mucha cosa para contar, no tengo mucho tiempo, pero bueno. Además, esto fue conocido por la historiografía, la campaña Prestes, y tanto Leocadia y Lidia realizaron una gira por diversos países, incluso México, que encontré después de haber escrito y enviado este texto. Ellas también vinieron a España durante la Segunda República. Hay incluso una poesía escrita por Pablo Neruda en homenaje a Leocadia, la madre y suegra de Olga Bernardo Prestes, madre de, ¿no? Diciendo, ¿no? Contando un poco, señora, existe grande, más grande a nuestra América, todo el rol que ella, ¿no? Ejerció, ¿no? En esta campaña internacional. Y a través de esa campaña, una de las cosas que han logrado a nivel más amplio, no solo en relación a Olga, fueron la liberación de 300 presos políticos en Brasil. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los resultados en relación a Olga Bernardo Prestes? Que este fue mi texto, ¿no? Esta campaña internacional, encabezada por Leocadia, tuvo varios resultados positivos. El primero, obtuvieron permiso para corresponderse con Olga e enviarle dinero y alimentos y ropa. Aseguraron la vida de Anita y su liberación. Anita es la hija, ¿vale? Y además, para evitar acusaciones y propaganda contra el régimen, Anita debería ser bien alimentada. Entonces, bueno, se aseguró entonces también en términos de salud, ¿no? A Anita, ¿no? A la salud de Anita, ¿no? Bueno, Anita hoy, que es una profesora de historia, sigue viva en Brasil, ella dice que ella es hija de la solidaridad internacional. Si no fuera la solidaridad internacional, ella no estaría viva y como testigo, ¿no? Que es una foto que la Gestapo tuvo que sacar para también demostrar que Anita estaba siendo bien tratada en la cárcel alemana, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a conseguir entrar en estas otras cuestiones porque tengo un minuto, creo, pero es interesante también cuestionar y hacer una reflexión si hubo una ruptura en la red porque las autoridades alemanas se dirigieron a la otra abuela de Anita, que es alemana, que es Eugenie Benario. Si ella quería pues llevar a su hija, a su nieta, etcétera, ella ha rechazado, ha dicho que Olga Bernardo Prestes ella ya no consideraba su hija, era una fanática, etcétera. La historiografía interpreta como ella fuera una persona mala, que no ha dado soporte, ¿no? Ha ayudado a su hija y a su neta, pero yo creo que en realidad eso fue una forma de protegerse, porque al final ella en 1943 falleció en un campo de concentración y su hijo también, Otto. Entonces yo creo que en realidad fue una manera de que ella pudiera sobrevivir y proteger a su hijo también. Bueno, es muy interesante también todo el epistolario que existe de Olga, y no sé si me da tiempo de leer muy rápidamente, ¿no? La última carta de Olga Bernardo Prestes, que me parece tan bonita que... esa es la última carta de Olga Bernardo Prestes a su hija y a su esposo, ¿vale? Ella escribe: queridos, mañana voy a necesitar toda mi fuerza y toda mi voluntad, así que no puedo pensar en las cosas que torturan mi corazón, que son más caras que mi propia vida, y por eso me despido de ustedes ahora. Es totalmente imposible para mí imaginar, querida hija, que no volveré a verte, que nunca más te tendré en mis brazos ansiosos. Carlos, querido, amado mío, debo renunciar para siempre a todo lo bueno que me diste. Me conformaría, aunque no pudiera, tenerte cerca, con ver tus ojos mirándome una vez más y quisiera ver tu sonrisa. He luchado por lo justo, por lo bueno y por lo mejor del mundo. Ay, es que me emociono, perdón. Todas las veces que leo esta, es que me emociono. Te prometo ahora, al despedirme, que hasta el último instante no tendrán que avergonzarse de mí. Quiero que me entiendan bien. Prepararme para la muerte no significa que me rinda, sino saber hacerle frente cuando llegue. Sin embargo, aún pueden pasar muchas cosas. Hasta el último momento me mantendré firme y con ganas de vivir. Ahora voy a dormir para ser más fuerte mañana. Les mando un beso por última vez. Y bueno, esta es la última fotografía de Olga, y por increíble que parezca, además, antes de
morir, ella consiguió pasar un mensaje, espera, es increíble, a su amiga que consiguió sobrevivir. Ella ponía, la última ciudad fue de eso, me mandaron desnudar-me, no me maltrataron, adiós, no me maltrataron, obviamente que ella escribió esto para conseguir pasar por la censura si encontrasen este mensaje. Y ella va a fallecer entonces en un campo de gas, de cámara de gas en 1942. Perdona por pasarme del tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias a los cuatro. Vamos fatal de tiempo. Voy a intentar todo lo que tenía pensado, pues resumirlo de la mejor forma posible para que haya algo de conversación, debate, que es lo interesante. Bueno, lo primero, si tenía la oportunidad como coordinadora de mesa de cambiar el orden y no lo he hecho, pues ha sido a propósito. ¿Por qué? Porque aquí estamos en dos épocas y a veces si lo pones en orden cronológico parece que todo va bien, pero si lo pones al revés es como que de pronto trastoca, ¿no? Pues estar hablando de no violencia, de objetores, de activismo y de pronto pasar al antifascismo, solidaridad internacional. O sea, los conceptos no son baladí en historia, ¿no? Hay que historizarlo, ya lo sabemos. Y en esta mesa se ve más que nunca. Todas os habéis sentido interpeladas por el título, ¿no? De red de resistencias, activismo que ponía, ¿no? Pero, bueno, me ha resultado interesante hacerlo así. Y este es un tema de debate, o sea, esto no es casualidad. Aquí estamos en 30, 40 años del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, o a caballo entre el final de la Segunda Guerra Mundial y en adelante, pero desde luego vemos que, ¿no? Pues ya sabemos que hay años de aceleración y vemos que aquí hay dos mundos, que bueno, debemos ser capaces, en la medida de lo posible, de imbricar los cambios que hubo para comprender el proceso, o los procesos. A nivel general, de forma transversal a todas vuestras comunicaciones, salen aspectos de la Peace Research de Andrés que son fundamentales, ¿no? Creo que no hay ningún, en los años 70, 80 en adelante, ningún pacifista militante que no lleve a todos los ámbitos de su vida ese compromiso, porque es implícito el compromiso por la paz, paz por medios pacíficos. No es como cuando voy al trabajo 8 horas y vuelvo a mi casa y ojalá el trabajo se quede ahí. Eso no es este tipo de compromiso. Tampoco otros compromisos de época, la verdad. Que eso va más por el tema de Carlos, ¿no? Que ahora intentaré hablar. También, bueno, pues aparecen, en el caso de los años 70-80 en España, los principales núcleos en los que surge ese movimiento por la paz, no necesariamente pacifista, pero sí comprometido con diferentes aspectos. Y esto sabemos que es muy complejo. Desde el antimilitarismo, antibelicismo, rechazo al servicio militar obligatorio, rechazo al franquismo, aspectos de la no violencia que se pueden compartir en unos aspectos, pero en otros no. Puedes estar en contra de unas guerras, pero no en contra de todas. A veces las armas hay que usarlas. Estas son las preguntas que tenemos que saber contestar en cada caso, ¿no? Vemos núcleos de interés, Madrid, País Vasco, Aragón y Cataluña, fundamentalmente. ¿Por qué? En algunos casos creo que es aspecto de una historia del pasado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en lo que yo he trabajado, el único espacio de la península ibérica donde la UILF tuvo una presencia, digamos, a nivel formal, a nivel de organización propia, fue en Cataluña. Y yo creo que hay una serie de experiencias que, pues obviamente a ras de suelo, que no se llegan a abortar. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto va también para Carlos, ¿no? Que las formas la presencia de las ideas en las dictaduras no son iguales que en las democracias. Me preguntaba en tu caso, ¿no? con este casal de la Pau tan tempranero, cuando se decía, ¿no? Pues el inicio de pensar en la no violencia, pero ¿cómo se puede hacer en una dictadura actos de no violencia? O sea, me refiero, es que para que un acto de no violencia, ¿no? O sea, el acto de la no violencia implica poner todo lo que se tiene, poner el cuerpo, ¿no? Como expresión máxima de lo que uno es y la vulnerabilidad del mismo, en defensa de unos valores, pero esto se tiene que hacer, bueno, pues
en defensa de unos valores dentro de un marco político. Vamos, lo que quiero decir es que es difícil que pueda tener éxito, ¿no?, cuando va a haber una represión brutal desde el principio, ¿no? Entonces, eso es un tema que también me llamaba la atención. También el tema de la importancia del método, cosa que creo que se transita desde la Segunda Guerra Mundial y en adelante. ¿Por qué? Porque en los años 30 vemos una dislocación del lugar del pacifismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mandato de la Sociedad de Naciones no está funcionando. No se está haciendo valer lo que dice la Sociedad de Naciones. Y eso es lo que se tenía para resolver los problemas internacionales de la época. Entonces, sabemos, ¿no?, que hay una unión que hasta entonces no era posible entre la Internacional Comunista y algunas asociaciones pacifistas, por ejemplo, también la UILF, ¿no?, en este Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo. Y de ahí es donde salen esa red de afectos de solidaridad internacional, de empuje brutal desde abajo para intentar que las democracias no sucumban, porque la Sociedad de Naciones no está pudiendo hacer valer los preceptos de su fundación. Pero, sin embargo, luego, a partir de los años 60, cuando se empieza a articular el pacifismo, no la defensa de la paz, porque la paz es un concepto que significa cosas diferentes en cada época. El pacifismo, a partir de los años 60, tal como y que es el legado que nos ha llegado en este sentido, ¿no?, habla de que, aunque el fin sea lícito, los medios para llevar a cabo ese fin también deben serlos, porque si no, el fin se puede desvirtuar y las personas que lo hacen posible por el camino también. Y esto es lo que creo que, en parte, es la contradicción de época respecto a, ¿no?, porque estamos hablando de los procesos de descolonización, de grupos de liberación nacional en todo el mundo, de expresiones de emancipación política frente al capitalismo, y la lucha armada es algo que se justifica plenamente en los años 60. Y esto no va por ahí. En los 70-80 este tipo de discursos van por este otro camino, ¿no?, de la paz por medios pacíficos. ¿Qué es lo curioso? Uniendo vuestras aportaciones, pues que, y no, claro, no está reñido, ¿no?, en todas vemos esa capacidad de las masas para autoorganizarse y, sobre todo, el tema de lo emocional, los cuidados, los afectos, las redes de solidaridad. Esto es algo que permanece, pero deberíamos ver en qué sentido permanece, cuáles son las diferencias de época y si hay transformación ideológica, digamos, de pensamiento entre algunas de estas comunistas exiliadas, antifascistas de los años 30 y 40 y progresivamente, igual pacifista es mucho, pero bueno, un rechazo a la vía armada mayor de lo que fue anteriormente. Luego, bueno, os hago alguna cuestión muy breve para que podamos hablar a cada uno. En el caso de Carlos, me ha resultado curioso, sobre todo esto que cuando decías, ¿no?, para algunos militantes del Casal esto fue como el origen, ¿no?, para estas ideas. Y claro, yo lo que he trabajado es justo al contrario, en el sentido de gente que viene de la izquierda revolucionaria desencantada por el método, especialmente mujeres, ¿no?, porque pues, es mi objeto de estudio. Pero bueno, ver un poco, o sea, al revés, no es por sectores, o los sectores están bien, pero para luego, ya sabes, ¿no? Más un poco. Entonces me gustaría saber dónde está la izquierda revolucionaria, toda esta cosa, dónde está en relación al Casal en estos años. Para Andrés, claro, aquí yo me preguntaba respecto a estas dos razones que das. Bueno, lo de no participo en la Primera Guerra Mundial, estoy de acuerdo, pero no sé, yo creo que hay experiencias a nivel de guerra y brutalización pues muy duras también, ¿no? Pues estaba pensando, ¿no?, contando en decenas de miles de muertos, pues el desastre de Anual antes de la Guerra Civil Española, y bueno, pues ya sabemos cuál es nuestra historia y
y lo traumática que es, ¿no?, en relación a otros países en ese sentido. Entonces, no sé si ese es el motivo. Y luego, claro, cuando dices, ¿no?, en segundo lugar, ¿no?, la guerra y la dictadura impusieron un régimen militarizado durante casi 40 años. Entonces voy a una cosa que se ha comentado, ¿no?, que militarizado no significa violento, aunque esto es un tema, ¿no?, muy complejo de tratar, pero o sea, yo lo que hago es analizar, no estoy dando opiniones, ¿no?, pero según las democracias occidentales que se crean a partir de la Segunda Guerra Mundial, las soberanías deben ser defendidas por los ejércitos si los estados la tienen. Y dentro de esa lógica, lo que hace es cumplir su trabajo. Un militar, ¿no?, es una profesión. Eso no significa que sea violento por naturaleza, no debería serlo. Lo que quiero decir con esto es que igual ahí nos falta también un punto, ¿no?, de tratar ese origen de la peace research desde otros puntos de vista. Y estoy pensando, pues por ejemplo, esos militares de la UMD, director de la Academia General Militar, Luis Pinilla, que intentó progresivamente impulsar otro tipo de ideas y que luego acaban en el Seminario de Investigación para la Paz, conversando, discutiendo con los pacifistas en Aragón, ¿no?, pero con los pacifistas de Carlos. Y que es un punto también, yo creo, pues muy interesante para ver esa complejidad de la investigación por la paz, ¿no? Con Pilar, bueno, brevemente, a ver, yo aquí, pues un poco lo que decía antes, ¿no?, diferenciar muy bien el tema de defender la paz y el pacifismo. Sobre todo porque estamos en un contexto, y lo comentábamos antes, ¿no?, pues de derechos humanos, la descolonización, la Guerra Fría. Es un contexto en el que la estrategia tiene que ser otra. El mundo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya no es el mismo que era antes. Y no se puede, por mucho que para España sea tremendamente cruel. Pero aquí estamos en la paz atómica y no en la paz antifascista. Y yo creo que esto es ¿no?, unas tremendas contradicciones, porque se quiere poner en el tablero, en el centro del tablero, la injusticia que sufre España en este nuevo contexto. Pero creo que hay una estrategia diferente en el marco de la Organización de Naciones Unidas, de la Federación de Mujeres, ¿no? Y esto, y es una línea de trabajo bien interesante, está en conexión con lo que luego será España en el futuro, ¿no? España, que pasará de ser receptora de ayuda al desarrollo a ofrecer desarrollo a partir de los años 80 fuera, y que tiene, ¿no?, un origen en buena parte de estas mujeres, en el exterior y en el interior, algunas de las que vuelven, pero que ahí es un tema que nos queda, ¿no?, por investigar. Y finalmente, Gabriela, bueno, muy interesante, sobre todo esa unión, la historia de las emociones, historia de las mujeres y las redes de solidaridad, ¿no?, que abarcan desde los 30 hasta los 50. Bueno, he tomado buena nota porque pues todas estas, no conocía el estudio de caso, ¿no?, y toda esa amalgama de organizaciones en apoyo de esta señora. Bueno, me ha resultado pues muy interesante, y sobre todo creo que a nivel de mesa lo que nos falta, lo que nos ha faltado, lo que podemos conversar ahora es estas dos orillas, pues cómo tendría que ser el puente, ¿no? Porque aquí vemos pues que hay un giro político internacional, y que eso a los movimientos sociales, a las vidas de la gente que se ha quedado en esos huecos, ¿no?, en esas cunetas que decimos siempre del pasado, es difícil recuperarlas en ese nuevo contexto internacional, donde los viejos preceptos ya no valen, donde la paz ya no significa lo mismo. Es que de pronto la paz, que implicaba la lucha contra el fascismo, y nosotros somos esa excepción que sabemos bien en España, pues ya no significa lo mismo y hay que optar otras estrategias, ¿no? Y cómo se llega a conectar luego con esa otra España interior, ¿no?, en vuestros casos, o con esas redes internacionales de españolas transterradas, pero que quieren seguir hablando, ¿no?, y reivindicando esos derechos. Bueno, estas han sido algunas de las cuestiones que me han
sugerido vuestras comunicaciones. Muchas gracias por las presentaciones y, bueno, abro el turno de palabra, preguntas. Bueno, una matización. Bueno, muy interesantes. Muy interesantes tus comentarios, Sandra. En relación con lo que dices, es verdad que hay un contexto distinto respecto a la paz y los derechos humanos después de la Guerra Mundial, ¿no? Que además se implementan esos derechos humanos. Y yo creo que, aunque no lo he estudiado en esta primera aproximación, sí me parece que, por ejemplo, la introducción en el caso de las comunistas en México de la democracia como uno de los valores, aunque no lo desarrollen en la revista, sí que indica ese punto que dices tú, ¿no? Como ya se va pasando a no solamente el antifascismo, sino una defensa de los derechos humanos en el que estaría la democracia, ¿no? O sea, que me parece que sería interesante también ver esa perspectiva que tú, como especialista en el tema, tienes el conjunto, que quizás pues sería, esa es la transición, ¿no? Desde el antifascismo a la defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia en el caso de España, que no estaba tan explícita en la época anterior de la República, ¿no? O sea, que yo creo que sí es una línea interesante. Bueno, yo te contesto a la pregunta en la que me has interpelado. Es un tema este que aparece bastantes veces en las entrevistas. En el caso de la mayor parte de los activistas del Casal de la Pau, sobre dónde vienen desde el activismo, es que se generan a partir de círculos cristianos de no violencia. Entonces, sí que comienzan aquí, sí que comienzan muy convencidos. Hay muchas personas de estas que acaban rompiendo con eso, y el mismo Pepe de Unza es un ejemplo, ¿no? O sea, es una persona perfectamente católica y después de ver cómo se alinean algunos de los sacerdotes con los que entra en contacto, cómo se alinean con la dictadura, él rompe con el catolicismo y es una persona que se siente mucho más afín a los insumisos que no a los primeros objetores de conciencia. Pero el debate está. El debate está porque también incluso tienen algunos de los referentes de lo que ha hecho Martin Luther King, de lo que ha hecho Gandhi, ¿no? Y de intentar convertir la sociedad y conseguir justicia social a partir de esta forma de acción. Y hay gente que está diciendo, pero es que no estamos ni en Estados Unidos ni estamos hablando con el gobierno inglés. Estamos dentro de una dictadura y esto no va a funcionar. O sea, es que no funciona. Y continuamente están las dos voces, ¿no? Lo que pasa es que en la década de los 70 la voz en la cual cree que es posible es mayoritaria. Y eso en el tránsito de la década de los 70 a los 80 empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque aparece la izquierda revolucionaria, la izquierda radical. Los primeros objetores les piden, bueno, que formen parte, ¿no? Que les den apoyo y no encuentran ningún tipo de apoyo más allá de sí, es un derecho, por ejemplo, la objeción de conciencia, estamos con ustedes, pero nosotros seguimos pensando en el pueblo en armas, ¿no? A partir de la primera campaña contra la entrada, de la primera campaña por la entrada de España en la OTAN, no por el referéndum, sino por esta entrada, empiezan a tenderse puentes, ¿no? Y parte de la gente del Casal de la Pau lo ve muy claro, ¿no? Es decir, puede ser que tengamos formas diferentes de hacer, pero la cultura política es la misma. Entonces, y a partir de aquí empiezan a aparecer gente que la cuestión de la no violencia lo ve como forma estratégica, pero no como una doctrina de vida, ¿no? Y hay gente como, por ejemplo, Tomás Gisbert, que es un referente del pacifismo, antimilitarismo en Cataluña, que dice, bueno, nosotros no es que no fuéramos no violentos, éramos poco violentos, pero no violentos. Y después hay personas como Gabriela Serra, que viene de la izquierda radical y se convierte absolutamente en no violenta, y se lo cree. Y ella explica incluso anécdotas de una vez que la detuvieron unos policías y al policía se le rajó la camiseta y dijo, hostia, y ahora verás tú cuando llegue a casa y mi mujer me vea con la camiseta rajada. Y ella dijo, no violencia, tengo que reparar el daño hecho, y le dijo al policía, si usted me da aguja e hilo, yo se la coso. Y ella misma pensó, al igual me estoy pasando, ¿no? O sea, hay de todos los colores. Y Xavier Rius, que se fue del Casal de la Pau siendo una figura referente, entendiendo que
había juventudes de ETA que estaban vinculándose a la insumisión, a la objeción de conciencia, y dice, con esta gente no vamos. Pero bueno, el caso de Xavier Rius es muy específico. Las dos voces están continuamente, y yo creo que incluso se ve muy evidente en los modelos de masculinidad. Es decir, cómo se proyectan las imágenes de hombres pacifistas en la década de los 70 y la imagen que proyectan desde estos grupos del Casal de la Pau los hombres en la década de los 80. El cambio es muy grande, muy grande. E incluso esta masculinidad como más heteronormativa y vinculada al hombre guerrero, agresivo, etcétera, de repente en los modelos antimilitaristas, caray, se parecen mucho, ¿eh? Se parecen mucho. Así que están las dos voces. Y por ejemplo, un tema, Nicaragua fue un temón dentro del Casal de la Pau, porque eran muchas personas convencidas no violentas, pero entendían perfectamente lo que estaba pasando en Nicaragua. Además, para muchas personas era la esperanza. Nicaragua, después del desencanto y la frustración, para muchas personas con la transición, era donde quizás se podía llegar a conseguir una justicia social, ¿no? Algo más allá. Y muy brevemente, porque no dará tiempo, cuando decían lo de que no existe un activista en los años 70-80 que no lleve a todos los ámbitos de su vida el pacifismo y tal, pues no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro si hay mucha gente que encontraron espacios de socialización y estaban muy cómodos en esos espacios de socialización, y lo otro también, pero no era lo principal, porque yo me estoy empezando a encontrar mucha gente que me decía esto, ¿no? Es decir, yo llegué al Casal de la Pau, llegué al momento, vi el ambiente, lo que había, cómo me sentía y tal, dije, yo aquí me quedo, ¿no? Y lo otro también, pero bueno, simplemente. See? Yeah, already starting. So I don't want to inflict my bad Spanish on the group. Just on the last point on nonviolence and how this works in dictatorship, I mean, this was a question they actually discussed, so I know this a little bit from the German context, and they conceptualized it as being partisans of peace, and that they meant this literally. So like partisans in a civil war, they would be hiding in the bushes and in a sense resistant. They would receive training on this. So there were training camps on nonviolence and how to basically control your body. You mentioned body, so that you didn't get angry and that you didn't lash back and commit violence. So it was the sort of perfect self-control in terms of the emotions connected with this. And then there's research coming out of this, which is quite interesting because it goes into academia, so into peace research in Germany there's Theodor Ebert and Wolfgang Sternstein, but then also in the UK, Adam Roberts, very interesting figure because he was in prison because he was in an anarchist peace protest in the early 1960s where they invaded nuclear bunkers, Spies for Peace, the early 1960s. And he then ended up being the Montague Burton Professor of International Relations at Oxford. So, and then president of the British Academy. So you could, from imprisoned activists to elite. But he wrote about this in the late 1960s and then revisited this with nonviolent protests and political change in Europe, which is quite interesting. I'm not too sure about the quality of the research because it's very normative, but it's interesting in terms of the kind of link to peace research as well. But I've got two very brief questions. One is for Carlos, and this is about, could you elaborate a little bit on the connections to Germany and to France? So in France in particular, were there connections to the Lazac campaign, and then, you know, who were the connecting activists? Do you know? And then to Andres, also about the connections with peace research to the US.
but also again to Germany. And I'm asking this because of the role of German social democracy in the links to PSOE, and whether there might have been some kind of political project of establishing peace research at Spanish universities, which was also promoted not just by Spanish social democrats, but which had a sort of broader international context. Have you come across anything about that? Okay, thanks for the question. You can answer in Spanish. Okay. Okay. Acerca de las conexiones sobre académicos con españoles y académicas españolas con otros países, de inicio no estoy muy seguro que hubiera muchas, porque al inicio son pequeñas iniciativas propias entre lo que hablábamos, por ejemplo, asociaciones de movimientos sociales en el ámbito muy local. Se dan en el ámbito muy local y, como mencionaba en la presentación, no había una idea de lo que era la Peace Research. O sea, es un proceso progresivo de aprendizaje sobre lo que comprendía la Peace Research, y a medida que van aprendiendo van conociendo autores. Y, por ejemplo, yo soy consciente de que Galtung vino muchísimas veces tanto a España como a los distintos centros. Pero luego sí que es cierto que centros, tanto como el CIP en Madrid o el SIP en Zaragoza, no lo sé tanto en Barcelona, empiezan a hacer conferencias sobre temas como pues, la crisis de los euromisiles, y invitan a muchos académicos internacionales. Ahora mismo no sabría darte nombres, pero estoy seguro de que, bueno, en el SIP estoy seguro porque en las actas del SIP salen un montón de conferencias que realizaron, y a las personas que invitaron, de muchos ámbitos, muchos temas, y en el CIP de Madrid también hicieron. Y no sé si... Okay, I will try in English, but it's not clear, so please let me know and I turn to Spanish. About Lazard, so in the case of Spain, many of the first activism in pacifism come from objections to military services, and then they know about this in France, especially in the Comunidad del Arc, of Lanza de Basto, and also with groups like Acción Cívica Non Violenta. And then, for example, Pepe Beunza, that was the first objector in Spain, so he explained that he keep contact, and many of these objectors from the Algerian war, Okay, and then when they start the work in Spain, so many of these first activism try to know about what's happening in other countries. And for example, Europe, in the case of Europe, France is the more important country because it's close especially to Catalonia. And I know that start a little group of people. So where there was Vicente Fisa, that was a very important person about the pacifist research in Spain, that tried to collect, to get information what happened in other countries. And Lazard, I know that were a kind of linked, but more specific, I don't know. And I am not sure, but I remember that in the Basque Country were more connections, because in Basque Country was a space that Campo de las Bárdenas, no? Were a space that was also used for army, and I remember that the people of the Baikaren Echea, that is the Castle de la Pau of Bilbao, have connection with Lazard. But it's the case of Basque Country, I think. Sorry, because I don't know more about this. I think also Pax Christi. Yeah. Pax Christi helped a lot connecting social movements of many countries in Western Europe. And sorry, another point was in the 80 with the ICOM, International Meeting of
total resistor, not, and this happened at the end of the 18th. And I remember that I know that many of the Spanish insumisos come from this meeting and have very connection with the German people, especially Patrick San Pedro, who was an insumiso in Barcelona, who is his father is German and he speaks German. So was all the time was making the bridge with the German people. Buenas tardes, muchas gracias por la mesa, los comentarios y ha sido muy interesante. Sobre este último tema, probably there is a lack of research into the connections between the Spanish peace movements and the international connections. We know that in Granada, for instance, there were people from war resistors doing things there in the 80s. We also know that Petra Kelly came to Spain 2 or 3 times to foster the campaign against the NATO in the 80s. So those links and connections are there, but probably they are not sufficiently researched. Then, también quería señalar otra cosa, ¿no? Y es que yo creo que el problema del pacifismo en general, no solamente en España, ¿no? De los movimientos por la paz, es esa aceptación o no del uso de la fuerza y de la violencia para alcanzar la paz, ¿no? Dependiendo del concepto que se tenga de paz, hay algunos movimientos que se declaran antimilitaristas y otros que están dispuestos a utilizar la violencia para alcanzar un determinado tipo de paz, ¿no? Entonces ahí entramos ya en los conceptos de paz que queramos utilizar. Yo soy historiador, pero llevo trabajando mucho tiempo desde el ámbito de la investigación para la paz, ¿no? Entonces esa cuestión la tenemos muy clara. Entonces, siguiendo además lo que había comentado Pilar, ¿no? De que esa paz que se construía de los movimientos pues contra el fascismo y demás hace muchos años en Europa, luego han continuado no solamente con la democracia, yo diría, como ha dicho ella, con el tema de los derechos humanos, y hoy día los movimientos por la paz los encontramos en las luchas contra el cambio climático, contra el patriarcado, contra los racismos, porque es lo que decía antes Carlos, son movimientos que buscan la justicia social, buscan el hecho de que la gente tenga derecho a vivir una vida digna, ¿no? Y esa es la paz en el sentido positivo que plantea Galtung, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, yo me chirría mucho cuando escucho que la militarización no es violencia. Los profesionales de la militarización del ejército están entrenados para ejercer la violencia y esa es su función, no es otra. Entonces, a partir de ahí, es violento. Luego lo podemos aceptar o no, le podemos encontrar funciones o no, pero es un acto violento. No lo entiendo de otra manera, ¿no? El ejército es una estructura violenta. Y el militarismo es violencia. Y es un tipo de violencia muy particular, una violencia cultural, que justifica el uso de la fuerza y de la violencia directa para alcanzar otro tipo de resultados. Eso es violencia. Entonces, claro, además, y ese es el problema que se me plantea, cuando aceptamos el militarismo, estamos aceptando la cultura de la violencia. Eso desde la investigación para la paz lo tenemos claro. Federico Mayor Zaragoza ya lo venía alertando, ¿no? De la necesidad de cambiar de paradigma y de hablar de una cultura de paz. Y por lo tanto, todo lo que fuera encontrar métodos alternativos para proteger a las personas, nuestras comunidades, nuestros sistemas políticos, etcétera, pues era algo positivo. Entonces, la defensa se puede construir desde muchas formas, ¿no? Y cada vez más, incluso desde los estudios críticos de seguridad y demás, nos dicen que la seguridad es multidimensional, que no solamente es militar, que la podemos construir de otra forma. Y bueno, hay una línea de trabajo ahí sobre seguridad humana y demás que se viene construyendo no desde ahora, desde hace 30 o 40 años, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que pues eso, el hablar de militarización como algo que no es violento, que bueno, puede construir determinados tipos de paces, ¿no? Pero es lo mismo que cuando decía Franco aquello de los que eran 30 años de paz, ¿no? En España. 25, vale. Pues bueno, ¿qué paz, no? Entonces volvemos de nuevo al tema de cómo entendemos la paz, cómo se construye, etc. Entonces, desde la investigación para la paz se nos plantean estas cuestiones a nosotros. Nada más. Bueno, por la parte que me toca voy a contestar al compañero.
A ver, o sea, yo de acuerdo completamente desde mi punto de vista, pero desde el análisis yo lo que veo es que, pues cumpliendo el precepto de Naciones Unidas, el uso de la violencia solo es legítimo en unos supuestos, ¿no? Pues que en el caso de que te ataquen, que ataquen a uno de tus aliados, que esté en una organización militar internacional en la que tú estés, o que se rompa el status quo internacional. O sea, no, es que no es nada que tenga que ver con lo que yo piense, sino con ese contexto. Y dentro de ese contexto lo que se intenta es eliminar la regla de Clausewitz, de que si tengo un interés político y tengo un ejército poderoso, pues pa'lante, y no se respeta la soberanía de los estados, y se intentan hacer otras normas internacionales. Y en todas esas normas lo que se dice es, el funcionamiento será este, y los militares tendrán estas características. Por eso se llama la profesionalización de las Fuerzas Armadas y todo esto. Obviamente, están entrenados para usar la violencia. Yo no he dicho eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero a la hora de analizar, creo, el marco de post-Segunda Guerra Mundial, pues desde arriba, a nivel internacional, yo veo que esa legislación es lo que hace pues, que esas ideas, pues yo diría casi sí, mayoritarias dentro de buena parte de los ejércitos europeos respecto al colonialismo, pues en algunos casos progresivamente empiece a disminuir y participar de una forma, bueno, pues más en consonancia con esta nueva legislación internacional. Solo quería matizar eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dice usted. Bueno, me está resultando súper interesante esta mesa, sobre todo la intervención de Pilar, porque precisamente yo voy a hablar de... Un poco voy a continuar la historia, ¿no?, en los años 60 y 70, pero a partir de muchas de las cosas que tú has comentado, ¿no?, sobre esta participación de las comunistas en la solidaridad internacional y cómo perciben la paz, ¿no? Y bueno, en relación con lo que comentaba Sandra de cómo se da ese cambio, ¿no?, de la paz como antifascismo a la paz como, bueno, pues renuncia, ¿no?, al uso de la violencia o no. Yo creo que en el caso de la cultura comunista, española al menos, tiene mucha influencia el giro que el PC da, ¿no?, con la política de reconciliación nacional a mediados de los años 50 y luego la distancia del PC respecto a la Unión Soviética a partir de la invasión de Praga, ¿no?, que es algo que ha estudiado Diego Ruiz, pero que en el caso de las mujeres, además, bueno, es algo que iba a comentar después, pero ya que ha salido, ¿no?, además también se relaciona con el peso que cada vez más tiene el feminismo para las comunistas españolas frente a esta defensa de una pax soviética, ¿no?, que cada vez les resulta más lejana, pero precisamente porque forman parte también de esta cultura. Y de forma paralela, claro, aparecen otros actores pacifistas que no están vinculados a esta cultura política del PC, ¿no? Hay otros muchos comunismos, por supuesto, ¿no?, que de eso también se va a hablar esta tarde, pero bueno, pues claro, cada cultura política lo vive de una manera, ¿no? Pero en el caso de las mujeres es verdad que esta defensa de los derechos humanos, esta defensa del antifranquismo, cada vez se va tiñendo más de feminismo, ¿no?, y de un feminismo alejado del feminismo oficial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante ir percibiendo toda esta evolución, ¿no?, y cómo vuelven se plantean nuevos debates, pero también vuelven a surgir otros debates cuando aparecen otras causas que se consideran importantes, ¿no? Y como es verdad que desaparece esa afinidad por la paz soviética, pero continúa ese rechazo a la OTAN, por ejemplo, ¿no?, que luego aflora en la campaña del 86, claro, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver, ¿no?, cómo aparece y desaparece, ¿no?, en el recorrido histórico, ¿no?, este tipo de cuestiones. Yo quería añadir una cosa, porque nos tenemos que ir, que también a raíz de lo que decíais, el concepto de la maternidad, si cambia el concepto de la paz, es muy bonito ver cómo al mismo tiempo cambia totalmente el concepto de la maternidad y la idea ya no de madres pacifistas por un discurso biológico naturalista. Entonces ahí como cambia y se convierte en la maternidad revolucionaria en los años 80, que va de la mano con el cambio del concepto de pacifismo, pero no me largo porque no hay tiempo. Sí, sería interesante hacer un recorrido, ¿no?, desde la época de los 40, cómo va cambiando, seguro que estamos viendo.
bueno, que damos por finalizada la mesa, que damos con mucho retraso. Bueno, muchísimas gracias a las y los ponentes y a todos ustedes por haber estado presentes.